Bien, hermanitos, pues el día de hoy vamos a leer el Amoshli, no sin antes decirles que vamos a leer el Donal del día de hoy. Digo, vamos a leerlo por ahí en sus hojitas, así en sus hojitas donde ustedes van registrando el tonal. Estamos ahorita en el rumbo de Mictlampa. Esta trecena que ven ustedes aquí, hermanitos, miren, está en medio. Vean, este está en medio. La trecena está en medio. Entonces, podemos decir que estamos ya casi a mediados, casi vamos a mitad, digo casi, de, de los 260 tonalting, hermanitos. Entonces, miren, estamos aquí el día de hoy. Aquí, miren. Nahuizipactli, aquí está Nahuizipactli. Por ahí en su hojita, en su amoshli, a lo mejor lo tienen impreso en una sola tira, ¿verdad? En una sola tira, vayan poniéndole por acá a lo mejor. ¿Qué sería? Un puntito, o a lo mejor del hermanito Manuel. Él dice que lo tiene, pero le puso como un maicito, le pone el maicito, dice, este tonal es el día de hoy, ¿sí? Entonces, posiblemente hoy y parte de ayer. O sea, ayer a las 6:45 inició el tonali Nahui, Nahui Zipacli. A lo mejor hoy en la noche algún niño, alguna niña nació y bueno, nació con ojo, nació con estas cualidades que vamos a explicar enseguida. Pequeñitos, que vienen de nuevo por acá al plano existencial. Pero, ¿qué hay de nosotros, hermanitos? ¿Qué hay de nosotros? Bueno, pues también renacimos. También recuerden que leer este tonalamat, decimos, estamos en esa gestación, en este vientre de nuestra madre. Esta es la madre tierra. Este es su vientre. Estamos en esa gestación. Para que al terminar estos 260 tonalti, estaremos nosotros. No, no es así. ¿Qué sabe qué se trae este cuadro? Ajá, para que terminemos estos 260 tonalting, ya estaremos, ahora sí, pudiéramos decir de una manera metafórica, preparados para el siguiente 260. ¿Qué quiero decir con esto, hermanitos? Que cada 260 tonalting estamos naciendo y renaciendo. Ayer ya les decía, la gestación de nuestra vida dentro del vientre de nuestra mamá son 260 tonalti, más 13 tonaltin que cuando se unen la célula de nuestro padre y de nuestra madre, se unen y en esos 13 días empieza a unirse, empiezan a conectar el ADN. Porque imagínense dos células diferentes, el esperma y el óvulo, tiene que pasar ese cambio, esa energía. Se crea una energía en donde se unen. Después de que de los 13 días, ahora sí, ya se unieron, viene, viene ya la gestación. Y es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Bueno, entonces nosotros cada noche nos renovamos, hermanitos. Cada noche nos renovamos y vamos viviendo en este sendero. Fíjense bien, el día de hoy Nahuizipactli está en medio, por lo tanto la energía superior o la imagen mántica de superior y la imagen mántica inferior, la imagen mántica inferior, los dos tienen la misma potencialidad, la misma fuerza de empoderamiento.
pero también la misma fuerza de atracción de ser y hacer que nuestra energía sagrada pueda empoderarse, hermanito, ¿sí? Fíjense, la energía inferior, que sería como de la noche, vamos a agrandarlo un poquito esto, para que lo podamos leer. Esto lo quise poner así para que veamos que realmente estamos en esta trecena. La primera columna que encontramos aquí, hermanitos, son las trecenas. Son realmente las trecenas, ¿no? Porque inician con uno. Aquí está la trecena de Seyeyekat, Seitzcuintli, Setecpat, Semiquisli y Se Oceloc, la trecena de Se Oceloc, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanitos, vamos a leer esta energía que vemos aquí. Nada más déjenme ponerle el zoom o el aumento de la imagen para que veamos a detalle el día de hoy. O sea, la energía del día de hoy, ¿qué nos depara? Inclusive algunos abuelitos lo manejan como el libro de los destinos. Este Amoshli de las trecenas, el libro de los destinos. ¿Por qué? Porque nos augura qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos preparar. Fíjense, vemos a un personaje descalzo. Primero es una persona descalza. Segundo, ¿es energía femenina o es energía masculina? ¿Cuál es la característica que debemos de encontrar? Femenina. ¿Alguien me puede decir, hermanito, por favor? Femenina, ¿qué más tiene? Sí, ¿por qué sería, hermanito Enrique? ¿Cuál es la característica que usted le ve a esta imagen? Yo digo que el pelo y el que es Kemil y su falda, ¿Qué más? La sacamati no equinitzin. Sí, la socamate. es el que chquemit, la falda o el cuellit, también la falda, el cuellit, y el chquemit y el pelo. Ese es uno. También podemos encontrar, inclusive ahorita lo vamos a ver, muestran el seno. Entonces, al mostrar el seno, nos está refiriendo que es una energía femenina, ¿no? Es una de las, y la energía masculina lo vamos a encontrar con un mashlat bueno, o en español, castellano, mexicano, pues el taparrabo que decimos, ¿no? Pero es más eso, la característica que vamos a encontrar. Y decíamos, no porque nos muestre que es una energía femenina, nosotros, no los entre comillas, los hombres, ¿por qué lo pongo entre comillas? Porque a veces nos han enseñado eso, tú eres hombre, tú no debes de hacer nada de lo que hacen las mujeres. Y no es cierto, hermanito, no es cierto. Eso es una vil mentira. El machismo lo trajeron los invasores. No, es que eran bien machistas y solo. En la historia hay gobernantes mujeres, Tlatoani mujeres, ¿eh? Sí hubo. Y solo como el que lo escribió ese registro, el que escribió tenía la mente machista que solo los hombres pueden estar en el poder, pues no lo anotó porque no le convenía. Pero bueno, entonces, a pesar de que seamos del sexo masculino, podemos el día de hoy empoderar nuestra energía femenina, pero por supuesto que sí, hermanitos. Claro que sí. Mire, esta mujer en sus pies tiene lengüetitas de malinali, ¿verdad? Estas, mira, es medicina. Es lengüetita de malinali, pero también es lengüetita de fuego, el fueguito. Y ella no está paradita nada más así. Está mostrando cómo su pie izquierdo lo avanza. Está en el primer nivel, adelante. Y el pie derecho lo va a impulsar. Recuerden que cuando caminamos, el pie de adelante es el que jala y el pie que ponemos atrás es el que impulsa, es el que te da fuerza para que camines. Pero también el pie derecho, en este caso, nuestro pie el que impulsa,
nos ayuda a mantenerlos en equilibrio, ¿entienden? Entonces, aquí lo que nos está mostrando esta imagen, hermanitos, lo que nos está diciendo es que avanza, pero por el pie izquierdo, bueno, avanza en lo espiritual, en lo intangible, pero que tu avanzar, que tu caminar sea de manera espiritual, hermanito, espiritual, que tu paso sea firme, armonioso, en equilibrio y también que sea medicina. Que donde tú llegues, aquí hay una reunión, que la gente no es para que te alaben, para que digan, no, ya llegó, él sábelo todo. No, de ninguna manera. Haz, hagamos que cuando lleguemos a un lugar, la gente diga, qué bueno que vino, que sienta esa paz, que sienta esa protección, que sienta esa empatía hacia él. Porque hay de hermanos, hay de abuelos, de aquellos que llegan, ya llegué, como guajolote, ¿no? Ni siquiera saluda, ya llegué y se sienta. A ver, por acá mi café, mi desayuno, como si no existieran los demás. Eso está malísimo, hermanito. Eso no es el camino. Desafortunadamente existimos ese tipo de gente, pero bueno, entonces lo que nos está enseñando la abuelita que nos está mostrando aquí, dice, camina en eso, en la humildad. ¿Por qué en la humildad, hermanito? Ni siquiera tiene pie, ni tiene guaraches. En sus pies tiene esa medicinita. Ese es uno. Está la otra parte. Recuerden, ¿cuántas veces les he dicho? Quítense sus zapatitos, sus guarachitos, una tarde, una mañana, y caminen descalzos. Cárguense de la energía de la madre tierra, es tan riquísima, tan sabia. Por eso, ven, va descalzo, va caminando. ¿Sí? ¿Es el color de la piel de una persona? Sí. No dice que cuando es todo de color rojo, pues todo con fuerza de voluntad, no estés. Dice ser lo más humilde como persona, como más igual. Ujú. Entonces, en su faldita de color negro podemos encontrar nosotros como un tipo de conchitas, un tipo de círculos. ¿Recuerdan a las solteos que tiene estas medias lunas o tiene conchitas? Justamente habla de eso. Dice, tú con tu energía femenina, transmuta, elimina todo para que tú camines ligera, humilde, sin peso. Ayuna si es posible para que tú puedas fortalecer y empoderar tu cuerpecito que necesita de esa fortaleza. Recuerden, todo con exceso hace daño. Ahora miren, su quechquemit es un quechquemit súper, súper hermoso, tanto el quechquemit como el cuellit, es la falda cuellit, tiene estos holancitos blancos. ¿Tienen un simbolismo? Pero por supuesto que sí. Dice que tu base, que la base de tu cuello, que te representa como representa tu energía femenina, tenlo presente que tu energía femenina, que también tu quechquemil, que es una representación de un atuendo femenino, que la base de ese adorno de tu energía femenina sea, sea presentado lo más hermoso que tengas, lo más esencial. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿qué es lo más esencial que podemos nosotros compartir o que sea una cualidad, una identidad de la energía femenina? Una mujer, ¿cuál sería lo más hermoso que tendría como cualidad? Que lo pudiera dar sin perder nada.
¿Cuál sería? El amor, Hermanito. ¿Sí, hermanito? el amor incondicional por sus hijos, por los demás, por su familia, pues más que nada por todo. Ella tiene Así es. de dar ese amor porque es muy sensible, muy, am, pues le da mucha importancia a la vida, ¿no? En sí yo creo. Ujú. Sí, Tlazohcamati sí. Y si no, acuérdense de su mamá, de nuestra mamá, cómo nos trataba nuestra mamá. Qué fortuna para los que todavía la tienen, hermano. Valórenla, abrácenla, díganle cuánto la quieren. Porque cuando ya no lo tenemos, en verdad que se siente ese dolorcito en el corazón. Máxime si no le diste lo que se merecía. Cuando le diste lo que merecía, dices, aquí tengo mi tesoro. Justamente eso es lo que dice el hermanito. El amor. El amor incondicional. Fíjense, para nuestra mamá le dicen, no, tu hijo es un vicioso, tu hijo es un flojo, tu hijo. No, mi hijo, yo sé que mi hijo es bueno y va a cambiar. Esa fe, ese amor incondicional, esa empatía hacia todo, como dice el hermanito. Pero ¿qué más, hermanitos? ¿Qué más podemos identificar de una mujer? Las okamote no más la que le van Ajá. Algo más que ustedes quieran agregar. Es dadora de vida también, Temachtiani. Es el portal o pues es una parte, bueno, no forma parte, ¿verdad? Pero es como pues una figura muy importante ya que a través de ella la vida se da, ¿no? Es el portal de la entrada lo voy a decir así, ¿no? Del espíritu a la materia, ¿no? Se podría decir, ¿no? Es correcto. Ujú. Es un portal hermoso. Sí. Bien sabemos que también sin el hombre no puede, pero la que da la vida por dar vida es la energía femenina, hermanito. Es la energía femenina. A veces nosotros como hombres nos jactamos. No, yo tengo hijos, yo tengo tantos hijos, que si eres responsable, cuidas a tus hijitos, tus hijitas, qué bueno. Pero habemos que allá tuve los hijos, hay que ver a la mujer a ver qué les va a dar de comer. Mientras yo coma, hermanitos, por eso la mujer da su vida, se arriesga de dar vida a otra vida, de traer ese mundo, lo que dice el hermanito, de convertir lo espiritual a la materia, de convertir lo espiritual, lo emocional, porque con emoción, ¿no? Hace uno el amor para crear a un nuevo ser vivo. Y hay excepciones, ¿no? Como las violaciones y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces, ella es el portal. Llevamos como cuatro conceptos importantes de la mujer. Es amor, es empatía para todo, es dadora de vida, es un portal. Pero hay otras cualidades más. Es Hay medicina. una cual. Sí, Maestro, hermanito. maestro, Sí, sí, lo escucho, hermanito Pedro. sí, yo quisiera que los que estamos acá, mis hermanos los varones, si ya estamos conscientes de la dimensión de la grandeza de la mujer. Yo no entiendo ni comprendo por qué hay varones que las maltratan, que no las ven como su dualidad y no valoramos que sin ellas no estuviéramos en este plano, porque es la mujer que usó la naturaleza, el poder superior o la energía sagrada, de que por ellas estamos aquí. Pero que desgraciadamente desde la ley mosaica de Moisés en la Biblia siempre han menospreciado a la mujer y la ignoran hasta en los libros
sagrados que es la Biblia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que lo grandioso que es la mujer. Claro que como en toda naturaleza también hay sus manchas negras, pero nosotros no tenemos por qué juzgar, sino lo que tenemos que es valorar lo grandioso de la mujer. Cuando yo voy a México y hoy que el mundo vive a base de motocicletas, uno se da cuenta cuando empieza a darse cuenta que está vivo y consciente de lo que hay a su alrededor. Yo veo que las mujeres arriesgan su vida, van sentadas en el asiento de la motocicleta abrazándose de su varón, arriesgando su vida que en un tope salga expulsada como una roca y se desintegre en el piso. Pero ellas no piensan ellas van felices acompañando a su dualidad, al que sienten querer y amar. Entonces nosotros, ¿por qué somos tan crueles, tan inhumanos, tan despreciables como varones? Porque no podríamos llamarlos hombres, porque hombres son los que han dejado huella en este mundo. Somos unos simples varones que no hemos llegado a ese estado de conciencia de valorar a nuestra esposa, nuestras hijas. Hay una canción de un tipo que no recuerdo cómo se llama, que me encanta mucho, que se llama la canción Pégale a la pared. Es lindo mensaje eso, maestro. Y eso quisiera que nosotros como varones que estamos en este proyecto de, de desarrollar esa conciencia y caminar en esa dimensión, valoremos y apreciemos lo que nuestra mujer, nuestra esposa, hace por nosotros. Es todo, maestro. Los Ocamati, Naonet San Pedro, por su palabra, por su reflexión. Y pues realmente lo que nos dice son las bases. Por eso las franjitas blancas que tiene. Nos dice que desde las bases de la energía femenina, pero por el color negro del quechquemit y de la falda, de nuestra energía interna. Sí, por eso les decía, a pesar de que, como dice el hermano Pedro, a pesar de que soy varón, soy hombre, puedo yo empoderar mi energía femenina, dando mi amor incondicional, dando, siendo yo un portal de vida. ¿Y cómo yo sería un portal de vida? Pues yo no puedo dar luz a un bebé, pero bueno, un portal de vida que los que estén a mi alrededor sientan mi esencia, que yo los amo, que a través de mí ellos pueden autorrealizarse con un poquito de mi conocimiento, con mi afecto, con mi apoyo en lo tangible y en lo tangible, ¿no? Esa parte que nosotros necesitamos ir empoderando. Hermanito Samuel, por favor, más la Sí, Temastiani, nomás para agregar una cosa sobre, ahorita recordando, ¿verdad? A mi abuelita, a mí, bueno, mi mamá a mí me dio la vida, ¿verdad? Y le agradezco mucho a mi mamá, pero la que me crió a mí fue mi abuelita, entonces, por parte de mi papá, y ella en sí sabía mucho de herbolaria, porque pues nosotros nacimos en un ranchito allá por la sierra, pues, de Veracruz, entonces, pues, la única, doctores, pues, estaban lejos, pues, también no se ocupaban nunca porque pues mi abuelita sabía mucho de cuando nos dolía el estómago o nos raspábamos o nos caíamos o nos heríamos. Todo el tiempo nos curaba con sus manos, haciendo sus propios, pues cosas con las flores, con las plantas medicinales, extractos de todo eso. Y luego cuando ella no tenía pues la posibilidad de curarnos, pues ya nos llevaba a otra ranchito cerca de ahí, de donde había otra señora que curaba. Entonces, a lo que yo voy es de que siempre he mirado que la mayoría, sí había curanderos como hueseros y todo eso, ¿no? Sobadores, pero las personas que usaban como las plantas, como cosas más internas o fuertes, así, para curar el espanto, para levantar pues la sombra, ¿no? Como se le dicen. Cositas así, pues, casi las que había mucho eran mujeres, pues, pues medicina, puedo decirles, ¿no? Este,
curanderas, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? De que las mujeres, pues, en sí son medicina, incluso, ahorita, pues, yo crío a mis niños, ¿verdad? Tengo una niña de 5 años y un niño de 7. Yo estoy a cargo de ellos, entonces, pues, cuando a veces estoy como, no sé, pues, a veces tenemos problemas, ¿no? Ya a veces lo económico, en el trabajo, cositas así, pues, que pasan, lo normal del ser humano, pues, cuando llego a casa y mi niña me abraza y me dice: "Te amo, papá", y eso, pues, la verdad se me olvida. Haz de cuenta que me sana, ¿no? Esta niñita de 5 años y sin saberlo. Y, pues, esa parte, ¿no? Sebastián, que quería agregar nada más. Gracias. Pasacamate no ignitzi. Sí, justamente eso. Ese es el análisis que nosotros podemos hacer de esta imagen mántica inferior, ¿no? Esta imagen que se encuentra en el Amosh. Muy, muy atinadamente todo lo que ustedes ahorita nos acaban de compartir son las bases. Las mujeres, la energía femenina siempre ha sido la base de la medicina. Y no es por halagar a las hermanitas, no, no, sino que es lo real. Ese es lo real. Y ellas son medicina desde todos los ámbitos. Por eso nos invita a que nosotros como varones podamos ser medicina. Y sabe, la energía femenina es medicina en todos los ámbitos, en lo afectivo, en lo emocional. A veces, lo único que necesitamos, yo leí una frase, es un abrazo de nuestra mamá. Y no sé si no nos ha pasado de que nos lastimamos, me recuerdo, y me decía, vente, dónde te lastimaste? No, pues aquí me duele mi brazo, aquí me caí. Es a ver, con esto te vas a sanar. Y es a sobar. ¿Verdad que te sanaste y ya te sientes mejor? Sí, 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 ya no me duele tanto. Vamos, ya. Vete a jugar, anda. Te acaba de sanar. Te pasas por una situación emocional. No te preocupes, todo va a pasar. Déjale al gran abuelito tiempo, me decía. Todos lo saben. Gente, ese abrazo te sana. La palabra, vaya. Y eso no es reciente. Desde la época en Europa que les llamaban brujas, ya había mujeres, medicina, sanadoras, inteligentes, rebeldes, que no se sometían a nadie, menos a esa religión. ¿Qué? Porque sabían del gran poder que tenían. ¿Y cómo les etiquetaban? Malas. Y no es así. Por eso aquí en esta imagen nos está diciendo, ojo, con todo lo que ustedes acaban de decir, dentro, en esta columna, en esta serpiente que tenemos, está bien, súper remarcado, está súper remarcado, hermanitos, bien fijo la energía. Miren, aquí está esta imagen, está en su entrepierna, en su parte sexual, que es una gran energía, es el que decía el hermanito más láctico en Yeyeyekat, el portal para traer vida. Ella trae vida, la energía femenina. Su estructura, la estructura de la columna vertebral, la cadera, esta parte de la cadera que tiene ese gran poder, ¿sí? Ese gran poder de sostener. El hueso de aquí, la base de la columna, es el que sostiene nuestra columna vertebral. De esto, es la base. Nos habla de una base. Una familia, el papá se puede ir, pero, pero la familia sigue unida. Crecen los hijos.
Claro que no todos, la gran mayoría de las mujeres dicen, me siento, crezco a mis hijos. Primero están mis hijos, después los demás. Claro, claro que no todas. Hay una excepción siempre, ¿no? Y entonces, al igual que los hombres, no todos decimos, pues hay que estén mis hijos, hay que ver. No, uno dice, no es que son mis hijos. La mujer dice que la energía femenina es la base, la energía femenina es la base de la estructura, de la unión, de la familia. Sí. Ahora, tiene un gran poder la energía femenina, el de la percepción, ¿no? De la intuición, lo que le decimos nosotros, el tercer ojo. Dicen es que no, aquí está el tercer ojo. Realmente se desarrolla en el órgano que tenemos en la parte de nuestro cráneo, aquí atrás, lo que hace que empiece a trabajar con la percepción. Es una mujer muy intuitiva y perceptiva, inteligente, intuye, predice, ¿no? Por eso es que es ese empoderamiento. Y el día de hoy, a empoderar nuestro caminar, a empoderar nuestra energía femenina. El día de hoy, Nahui Zipactli, en su cuello tiene un collar de jade. Recuerde que el jade nos recuerda, hay que fluir, hay que ser de la esencia de nosotros. ¿Sí? Está sonriendo, dice, este caminar disfrútalo. Lo que en las frases coloquiales decimos, disfruta el camino, no la llegada. Porque solemos decir, no, cuando yo llegue a mis 52 años, yo seré más feliz. Cuando yo llegue a mis 60 años, yo estaré más feliz, estaré rodeado de mis nietos. No, cuando me jubile, miren, no es cierto. Aquí nos lo está diciendo, hermanito. Dice, disfruta este caminar. Disfruta este vivir espiritual. ¿Y qué es el vivir espiritual, hermanito? Ya lo decían los hermanitos, vayamos en el camino sembrando ese amor, porque es una siembra, ¿eh? Es sembrarlo, cuidarlo, alimentarlo, verlo crecer y florecer. Porque no es tan solo una vez decir te quiero, te amo, es todos los días, es el alimento, todo eso. Por eso dicen aquí en la imagen mántica, dice que tu caminar, que tu sendero sea eso. Y en su mano derecha, porque no es la izquierda, ¿eh? Es su mano derecha, pone acá abajo. Así como está de perfil, su mano derecha nos está mostrando que una hermosa ayacasle, ¿verdad? Una sonajita. Y tiene estas cuentitas, miren, que al momento de moverlos suenan como los yoyotes, esos de los danzantes que suena armoniosamente, un sonidito hermoso. Entonces, dice, que tu caminar sea armonioso, o sea, tu caminar físico, que vamos caminando en la vida, vete en armonía, en percepción, dando amor, dando entendimiento, dando empatía, va sonando tu sonaje. Y eleva la parte espiritual, que esta energía femenina, elévalo a lo máximo. No importa que seas hombre, desarrolla esa cualidad de la intuición, de la percepción. El día de hoy nos invita, desde ayer a las 6:45, nos invita a que trabajemos en esa armonía. Inclusive los que nacen en este día, los que nazcan, o yo sé que nacieron muchos niños y niñas
en el mundo que puedan trabajar con esta energía, que puedan escuchar. Hay que saber escuchar. Es una de las habilidades, pero realmente escuchar y seleccionar ese escucha, no escuchar otras cosas, ¿no? Bueno, y Zipacli tiene Tonacatecutli, Tonacacihuatl, energía femenina, energía masculina. ¿Mm? Entonces, lo que nos está invitando con Tonacatecutli y Tonacacihuatl, que el día de hoy, si no lo hemos hecho, emprendamos este proyecto de vivir en armonía con nuestra energía femenina y nuestra energía masculina para que podamos realmente vibrar en este camino. Zipacli, su regente, desde sus regentes, Tonacatecutli, el sol, Tonacacihuatl, la tierra, el sol, estos dos crean a los seres vivos en este plano, en la tierra, ¿sí? Entonces, ¿por qué no volvernos creadores? ¿Creadores de qué? De un proyecto, de vida. ¿Creadores de qué? De emociones. De que sean emociones empáticas, que sean emociones, vaya, de amor, de humildad, de caminar en la honorabilidad, ¿verdad? Al mismo tiempo, la imagen superior nos muestra, podemos decir, a otra energía femenina. Pero fíjense, desde su vestimenta, desde su empoderamiento, tiene otras herramientas. Mientras que aquí nos habla en lo espiritual que tu camino sea armonioso, que puedas vivir con la humildad interna de la percepción de la intuición. Aquí nos dice, tiene dos herramientas en sus manos. Uno lo eleva hacia arriba, el otro lo trata de portarlo humildemente, ¿sí? El derecho lo eleva, lo muestra. Y el cuchillito lo muestra hacia abajo, ¿no? Nos da un gran mensaje desde esta posición que hace. Al igual que la energía femenina de abajo, ¿verdad? El pie derecho va adelante, ¿sí? Así como está el pie derecho va adelante y el pie izquierdo va hacia atrás. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿No? Dice que lo espiritual ahora es el que impulsa a avanzar en lo físico. ¿Por qué creen? Porque este es de día. El de abajo representa también la noche, el trabajo en la noche, en la ensoñación, en la preparación de la mente para el sueño. Vamos a prepararlo, pero también en lo espiritual, en lo que no se ve. Bueno, en este caso, este personaje dice que lo espiritual, o sea, tus pensamientos, tus emociones, tu intuición, tu percepción, te impulsa a que camines en esta vida tangible que sentimos, que el color blanco, recuerden que es la base. El color rojo, en este caso, sería como la fuerza de voluntad de empoderar nuestra energía femenina. Ajá. Esa gran fuerza que tenemos todos, independientemente que sean hombres. A la vez, solamente tiene Quetzquemil. No tiene, perdón, no tiene Quetzquemil, tiene un collar de jade. Pero podemos, pues puede ser que sea energía femenina, ¿no? O es energía masculina, es energía femenina. Aquí está esta parte, esta es parte de su seno, que lo está ocultando, que lo está conectando su seno con esta tea, con esta antorcha. ¿Qué quiere decir? ¿Hay algo importante ahí oculto? Sí. ¿Qué sería? Agarro mi cuchillito y lo pongo en mi pecho y lo pongo hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo.
La pregunta sería para poder hacer esa percepción, ¿cómo nos alimentan? Claro, a lo mejor ahorita ya son biberones, ya les dan leche de vaca para que crezca el niño más fuerte, pero nuestros ancestros, ¿dónde nos daban de comer nuestras mamás recién nacidos? De su pecho, de su ser. Imagínense, nos alimentamos de la energía de nosotros, de ellas. Y ese cuchillito está hacia abajo. Tiene dos conceptos. Hermanito, lo escuchamos, hermanito, Maslakli Wanye y Yehekar. Gracias, Sebastián. ¿Y podría dar mi punto de vista sobre esa parte que estaba nombrando? Claro que sí, hermanito, adelante. Pues para mí representa como desde el seno de la madre o del personaje, y está pegado la antorchita con el cuchillito de pedernal. Entonces está como para mí representando la sabiduría que emana pues desde el pecho, ¿no? Puede decir desde el corazón, la inteligencia, todo lo que es esa sabiduría que está brindando, pero también lo está haciendo con cautela, con una forma, como dice usted, muy tranquila o muy humildemente, ¿verdad? Para poderlo brindar. Y de ahí cuando levanta el hacha de la justicia que le llaman, ¿verdad? Y como es de color Ujú. rojo, pues es la fuerza de voluntad, como está diciendo, como que está dando la sabiduría humildemente, ¿verdad? O la inteligencia, pero a la vez para brindarla hacia adelante con la hacha de la justicia, ¿verdad? Y siendo como usándola no para atacar, no para hacer mal, sino para brindarlo como medicina, como sustento, se podría decir. No sé si me doy a entender. Claro que sí, hermanito. Sí, sí es eso, hermanito. Dice, Tlazocamate no Ignitzi, dice, yo te doy el alimento de mi ser, de mi cuerpo. Es luz, es conocimiento, es sabiduría, es sustento. Úsalo, úsalo humildemente, porque si lo usas, esa inteligencia es un gran poder. El conocimiento es poder, así en pocas palabras. Dice, utiliza, porque con este alimento yo te puedo lastimar también. El cuchillito corta, ¿eh? Dice, te puedo yo lastimar. ¿Por qué? Recuerden que la energía femenina, nuestra madre, también está representada en la tierra. Sucede mucho. Vamos en las personas. Nosotros como hijos, a veces creemos, creemos cuando nos disciplina nuestra mamá, nuestro papá, el papá es el más malo del mundo. La mamá es la más mala. ¿Por qué? Porque, a ver, ven para acá. Eso no se hace. De ella emana ese sustento de la disciplina. Decimos nosotros en las escuelas, la primera escuela es el hogar, la casa. No pretendas que yo le dé esa enseñanza, esos valores tan hermosos a tu hijo si tú en tu casa le enseñas a que discrimine, a que maltrate, a que golpee, a que le grite a sus demás compañeritos. ¿Por qué lo hace? Porque lo ve normal que en la casa hacen eso y piensa que toda la sociedad se rige bajo esos términos, bajo esos conceptos, bajo esas reglas. Por eso nos está diciendo, ten cuidado con lo que te estoy dando. Pero también nos dice, ten cuidado con lo que le das de alimento a esa persona. Debes de saberle enseñar que todo eso tiene doble finalidad. Porque habemos hijos, ya tenemos 45, tenemos 50, tenemos 30, todavía somos bebés y vivimos en la casa de mamá, de mami. No tengo zapatos, no tengo ropa. Ah, ¿pero por qué?
porque justamente nuestra mamá nos enseñó, pues yo te doy, no te preocupes. Y lo que nos está diciendo aquí, con el cuchillito, dice, no, va a haber un momento que sí, pero tienes que cortar con eso, porque le vas a hacer daño. Nos dice también que ese alimento que recibes, recíbelo con humildad, porque es un alimento de conocimiento. La energía femenina es una fuente del sustento de la vida, espiritual, emocional, intelectual, energético, nahual. Es un gran alimento que nos los da. Por eso muestra su pecho, su sustento, habla de un sustento. Y como bien lo decía el hermanito, en este caso el Tecpat, la luz, es el conocimiento, ¿sí? Para los que tuvimos la fortuna de que nuestra mamá nos amamantó de su pecho, es una gran fortaleza. ¿Por qué? Porque en esa lactancia que tuvimos, nos protegía, nos fortalecía más, ¿sí? Pero bueno, desafortunadamente a veces no se puede, pues les da leche en polvo, ¿no? Y todo eso. Pero lo mejor es lo natural, como decimos. Dentro de esto, la otra mano, que es la mano derecha, la mano izquierda es el sustento que te da, que lo intangible, que tú crees que te lo tiene que dar y no es así. Debes de aplicar la justicia, ¿sí? Por eso está escondidito ahí, el cuchillito, dice, tranquilo, tienes que poner límites, tienes que cortar con algunas cosas. Es bueno darle sustento, sí, pero no lo hagas inútil, que no solamente reciba. En la mano derecha tiene un matepostli. ¿Qué es matepostli? Como una hacha. Y ese matepostli era usado más como para la justicia. Y tiene una obsidiana aquí. Está pintado de color rojo. Dice, la fuerza de voluntad para aplicar tu justicia. Sé justo, lo que les decía hace ratito. Si yo sé que es justo decirle, mi hijo, ahora sí ya estás grandecito, mijito, ya no estudias, hay que trabajar. Trabajas, una parte de ese sueldo tienes que traerlo para el sustento, para que comamos aquí todo. No, pero es que usted trabaja. No, tienes que colaborar. Tienes que colaborar, mijito. Yo no te puedo tener aquí todos los días sin que hagas algo productivo para tu vida. Por eso dice, aplica tu justicia, no la justicia de las leyes. Ay, no, pobrecito el niño, lo están lastimando, está trabajando, es maltrato infantil. Y es los que somos de la vieja escuela, ¿cuándo nos dijeron que vamos al campo a piscar, a limpiar en la casa? Órale, ponte a barrer. ¿Cuántas veces nos dijeron que es maltrato infantil? No, es que te están inculcando hábitos a tu- tus papás para que cuando seas grande, ves que está sucio el espacio, pues te pongas a barrer, que te disciplinen, tal hora, órale, vámonos a trabajar, mijito, ¿no? Es lo que me decían a mí. Decía mi papá, le digo, es que quiero dormir otra hora. Ah, ¿quieres dormir otra hora? ¿No? O no, si no me quieres ayudar a ir allá a piscar, pues te quedas aquí para que te pongan a hacer tortillas. No, pues no. Órale, pues, vámonos. Algún día tienes que hacerte responsable. Y es lo que nos está diciendo. Aplica la justicia en la energía femenina. Y hazlo con empatía. Fluye, recuerda que tienes que fluir un tocadito aquí del oído para poder escuchar. Escucha los consejos que te dan para poder trabajar. Y a estas lengüetitas les explicaba hace ratito justamente eso, ¿no? De que nuestro caminar sea medicina, que cuidemos nuestro sendero y todo este proceso nos va a llevar a pensar y repensar cómo estamos viviendo para que el día de mañana nos sumerjamos en introspección interna hacia adentro de nosotros. ¿Cómo estamos viviendo nosotros, no? Y el empoderamiento, la base, miren, tiene las mismas lengüetitas. Aquí tiene
la lengüetita de Malinali. Y aquí también en su mano, miren, en su mano tiene esta lengüetita de Malinali, de medicina. Recuerden que la medicina es integral. Medicina en la palabra, medicina intelectual, medicina afectiva con las emociones. La medicina espiritual es quererme y aceptarme a mí mismo como una energía sagrada, pero en entender y aceptar a los demás hermanitos que también son diferentes a mí, a pesar de que tengo cosas con que coincidimos, pero cada uno de ellos son unos seres originales que yo no necesito cambiarlos, necesito yo aceptarlos para que ellos también me acepten tal como soy, ¿no? Y bueno, el día de hoy es Nahuizipactli, sí, Nahuizipactli, 4 cocodrilo con su regente Tonacatecuzli, Tonacacihuatl, de la veintena Tititl, el encogimiento de la tierra que está seco, su regente Ilamastecuzli, la señora anciana, con mucha sabiduría. Hoy nos empoderaremos en este día con toda esta energía femenina. El regente de la veintena es Tititl, es una energía femenina masculina. Y Lama, la anciana, Te Kuzli, señora, señor anciano. ¿Sí? Estamos en una trecena de Setecpatl, con su regente Tonatiu y Mictlantecuzli. Es una trecena del cambio. Estamos con un señor de la noche que es una señora de la noche, Chalchihuitlicue, con su regente, Coatl. ¿Eh? Estamos en un rumbo, esta energía de Zipacli, de Tlahuiztlampa, el rumbo de la luz, del conocimiento, ¿verdad? Es ese trabajo que nos toca realizar en un señor del día. Aquí sí, el número 4 sería, ándale, Tonatiu es un regente del día, hoy es Tonatiu. Tonatiu en la trecena como regente y Tonatiu como regente del día de hoy. Tonatiu, permíteme, sí, Tonatiu. Solin, su volátil, el Solin, el codorniz. Y su regente de este día es Xipe del día 4. Trabajemos con esas energías del día de hoy, ¿no? Bien, hermanitos, entonces regresamos aquí. El día de ayer estuvimos trabajando con esta energía, miren, con esta energía. Vamos a hacer un recordatorio de manera general. Decíamos que esta es la primera energía. Aquí está Zipaxi, lo que vimos el día de ayer, ¿no? Aquí estamos nosotros. Esta imagen mántica inferior que representa la noche nos habla de ese empoderamiento, de poder caminar sobre el agua en el sueño, ¿no? Inclusive en el sueño podemos volar. Pero hay algo muy hermoso, decíamos que tiene un conito, miren acá como el de Quetzalcóatl. ¿Se acuerdan que Quetzalcóatl tiene un conito acá arriba? Con la conexión con las energías. Tiene las lesnas de hueso, tiene las lesnas como o punzones de maguey y de hueso de ocelot o hueso humano se utiliza, ¿sí? Bueno, decíamos nosotros que esta bolsita es como una llave para entrar a un portal. ¿Pero a cuál portal? Al portal espiritual de nosotros, al portal de las dimensiones en las que podemos vivir. Tal vez en algunas ocasiones en las películas de ciencia, dicen ciencia ficción, pero no es ficción,
Nos han dicho que vivimos en mundos paralelos, en mundos tridimensionales, o sea, de muchas dimensiones en donde estamos nosotros. Hablan de hablan de 7 dimensiones que estamos viviendo alternadamente. A lo mejor en la otra dimensión yo no soy maestro, en la otra dimensión yo soy, a lo mejor político, estoy engañando ya a la gente, ¿no? Y está así. Entonces, esos son como los portales, aprender a conectarte en estas dimensiones, en estos portales, ¿sí? Es lo que decíamos ayer. Al mismo tiempo, nos habla de una estructura de nuestro cuerpo. Dice, este cuerpo espiritual, cuerpo mental, tenemos un cuerpo físico, energético, un cuerpo emocional, un cuerpo nahual, en donde nosotros vamos a fortalecerlos con la fuerza de voluntad y la aplicación de la disciplina. Esta es el Lesna de Hueso y Lesna de Maguey nos habla de esa disciplina, de conectarnos con esas vidas pasadas, con el conocimiento de nuestros ancestros, ¿no? Y bueno, lo que nos toca el día de hoy ver, esperemos ver hasta el tercer tonali, pero a mí me encantaría, aunque fuéramos un poco despacio, vayamos entendiendo cómo leer este Amoshli, que es realmente, no está nada más, ay, qué bonito se ve y que esté, no, se trata de que esto nosotros lo vayamos aplicando, lo vayamos haciendo en este camino, en este sendero, ¿sí? Bien, en la imagen del que sigue ya dijimos, bueno, ya hablamos de cómo avanzar en los portales, cómo entrar, qué hay que hacer, hacia dónde pedir sabiduría, bueno, pero para eso tenemos que preparar este cuerpo, esta mente, este espíritu, este corazón, estas emociones, este nahual, el nahual que representa los pulmones, el aliento, ¿sí? Porque para la transformación tenemos que dejar morir a alguien más. ¿Y cómo podemos fácil dejar morir o matarlo? Con el aliento. O dígame, ¿cuánto tiempo ustedes pueden aguantar sin respirar? Si no respiramos, dice el del video, no, nos morimos. Entonces, todo esto, hermanitos, nos invita, nos dice cómo alimentar estos cuerpos que hablábamos hace ratito. En esta imagen, en el centro, ¿por qué lo ponen en el centro y por qué no lo ponen arriba, abajo? Porque es el siguiente paso que debemos de hacer. ¿Qué? Dejar morir. Nos invita a eso. Mikisli. Morir para vivir, dice. ¿Y cómo está eso? Como que voy a morir y otra vez para vivir. Sí, es metafórico. Dice, ¿tú quieres ser otra persona? No puedes cambiar a menos que, que tomes la decisión que muera ese otro yo. ¿Y cómo es ese otro yo? Pues ese otro yo es el que no quiero que siga viviendo en este hermoso cuerpo que yo tengo. Ese cuerpo espiritual que no ha alcanzado a comprender cuán valioso es, cuán poderoso es. Necesito que se muera ese, necesito renacer en el mismo cuerpo, por eso le llamamos gestación. Acuérdense, yo les dije eso, vamos a hacer esa gestación. Por eso me tomé un buen rollo de tiempo de decirles que esta es una gestación, que vamos a gestar, vamos a formar a un nuevo ser vivo, a un nuevo ser más consciente de su vida. ¿Y quién es? Nosotros mismos, cada uno de nosotros. Pero para eso nos dice aquí en esta ceremonia, porque estas son ceremonias, hermanito.
A veces creemos ceremonias donde estamos ahumados. No, esta es una ceremonia. Lo ponen al centro, este cráneo es Miquisli y no mantiene cerrado su boca, lo mantiene abierta y mostrando sus dientes, ¿verdad? Tiene florecitas de estos puntitos amarillos que vemos aquí. Permíteme, déjeme agrandarlo para que podamos percibirlo con mayor precisión. Y, a ver, no te me pierdas. ¿Dónde lo dejé? Sí, estamos en el rumbo de Quetzalcóatl. Hasta más atrás. Aquí está. Esperemos que lo podamos percibir mejor. Ahí está, hermanitos, ¿no? Con esto lo percibimos mucho mejor. Vean, estos puntitos que vemos aquí son las flores de cempasúchil, ¿no? Son las ofrenditas y son 4. En el centro, podemos encontrar un pequeño orificio que representa nuestro oído. Y este oído tiene un círculo que contiene jade. Todos esos detallitos vamos a irlos cuidando. En el abrir de su mandíbula muestra los dientes, ¿no? En este ojo tiene un ojo estelar y un ojo estelar es una estrella, es una energía que está ahí arriba que acecha, que nos ve desde arriba. Tiene una ceja oscura, que esta ceja oscura nos habla precisamente de interiorizar, desde cambiar de manera desde adentro hacia afuera también, ¿sí? Entonces, en este cráneo, hermanito, lo que nos está diciendo, y tiene como los 4 rumbos, y está representando aquí los 4 rumbos. ¿Qué dice? Cambia, da tu ofrenda, y pide tu ofrenda de los 4 rumbos. Lleva tus florecitas de cempasúchil. Y recuerden que las flores de cempasúchil son flores netamente utilizados para el Día de Muertos, ¿no? Netamente está utilizado para el Día de Muertos. Por lo tanto, podemos decir nosotros que vamos a llevar estas flores porque vamos a dejar morir ciertas personas, porque tenemos muchas personalidades, muchas energías viviendo dentro de nosotros, a estos 4 rumbos. ¿Por qué 4 rumbos? Porque en los 4 rumbos nos especifica ciertas cualidades que debemos de desarrollar. Mostrando los dientes nos invita a que lo hagamos de manera consciente, a que realmente querramos hacer este cambio. No porque nos estén obligando, no porque el maestro nos diga es que lo deben de hacer, no, porque realmente les nazca hacerlo con empatía. En este mismo cráneo encontramos 2 serpientes, son 2 coralillos, ¿no? Vemos, miren. Y estos 2 serpientes están totalmente contrarios a lo que nos muestra en el tonal machillo. ¿Alguien me puede decir en el tonal machillo cómo están las serpientes, hacia dónde están dirigidos? Porque tiene 2 serpientes el tonal machillo, o el calendario azteca que algunos le llaman. Ujú. Dani, las serpientes bajan una de arriba, bueno, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Pero una va a la izquierda y otra a la derecha y se juntan en la parte de abajo, como sería la parte Ujú. sur, ¿se podría decir? Sí. Sí, Ajá. sí. En la parte inferior no cruzan, No, sino dan la de vuelta. frente. Ujú, sí. Lo que hacen es proteger y respetándose
uno al otro, de frente. Y de frente forman el rostro de una De una, serpiente más. ujú, de un solo, se hacen una sola, se podría decir. Así es, sí, que tiene una concepción, Tlazohcamati no ignitzen. Y sería Quetzalcóatl y Quezcatlipoca por el color de las serpientes. Ujú, Sería como es uno, correcto. venía siendo como uno mismo, ¿no? Bueno, un ser humano, pues se puede decir. ¿Ves? Así Tlazohcamati, es, sí, hermanito. Por eso, algún hermanito, sí, hermanito, muchísimas gracias por esa aportación. Sí, justamente eso, por eso algunos me decían, oiga, ¿por qué usted dice que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca no son gemelos? Digo, porque no es así. ¿Y dónde usted lo vio? ¿O quién le dijo? Híjole. Le digo, bueno, no me gustaría, le digo, ni siquiera discutir contigo, pero mira, tienes aquí, por ejemplo, tu tonal machillot. No, pues, ¿qué es tonal machillot? Digo, bueno, permíteme, un calendario. Le dicen, ustedes es el calendario azteca, que lo tengo el mío, ¿no? Dice, nosotros le llamamos el calendario azteca, pero es este, mira. Aquí está, ¿no? Aquí forma una serpiente, baja una serpiente y baja una serpiente. Este tonal machillot, le digo, si te das cuenta, baja este serpiente y baja este otro serpiente. Se ven de frente, pero si te fijas bien, si observas bien, tú te reflejas. ¿Cómo? Sí, ese es tu espejo. Te ve de frente. Las dos serpientes están de perfil, baja. Y lo ves de frente, está otra serpiente. Y solamente lo puedes, le digo, identificar si te le quedas viendo así. Y al momento de quedártele viendo así, de frente, ¿qué crees que pasa? Que pues, tú te reflejas, ahí está la serpiente. Ah, entonces, de ahí usted retoma que en nuestro cuerpo tenemos ¿a quién? A Tezcatlipoca y a Quetzalcóatl. Ándale, eso, así es, ¿no? Bueno, tomando desde esa perspectiva, tomando ese conocimiento, hermanitos, ahora veamos esta serpiente. Estas dos, igual son dos serpientes, son del mismo color, solo que estas dos serpientes no se juntan, cruzan, protegen a Miquisli, al igual abajo, chequen sus colitas, se cruzan y están protegiendo lo que está en el centro. Puede que parezca que están protegiéndolo, pero también puede ser, y nos muestra, no es que puede ser, es que nos enseña justamente eso. Ellos lo están abrazando a la muerte, seguros de que esa es la solución para una vida elevada, armoniosa. ¿Sí? ¿Por qué se cruzan? Bueno, dice que esas dos serpientes de abajo se eleven. Chequen, miren, están así, se cruzan y otra vez. ¿Saben qué forma? En forma de espiral. ¿Qué forma esto? El símbolo del ADN que hemos visto. ¿Sí? Estas dos serpientes. ¿Y cuáles serían esas dos serpientes? Lo que les acababa de decir. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. La materia y el espíritu. Por eso es que están hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Y en la nariz tienen ¿quién?
una lengüetita de malinali, que es medicina. Ajá. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Renovar tu ADN. Y al renovar esto, tu ADN, ¿y qué es el ADN? Pues es nuestra sangre, ¿no? La sangre. ¿Y la sangre qué es? Pues es lo que nos da vida. Imagínense que el corazón se pare, pues ya no va a mandar sangre a nuestro cuerpo, pues nos morimos, ¿sí? Entonces nos está diciendo metafóricamente, deja morir ese ADN, esa sangre que está brotando, que está trabajando en tu cuerpo, elévalo como una medicina, ¿sí? Elévalo hacia arriba. Y al elevarlo hacia arriba nos implica, nos dice, conectarnos con la energía etérea, podemos decirle, o con esa energía que está allá arriba en este triángulo, que no es más que nosotros mismos, nuestra energía sagrada, lo que le llama la religión Dios, ¿no? Porque nosotros somos eso. Podría sonar muy ególatra, muy narcisista. Somos dioses. Somos seres capaces de construir y destruir. No lo duden. Y con mucho conocimiento. Lo que, lo que en la Biblia dice la manzana prohibida, ¿no? Dices que comiera la manzana prohibida. La manzana prohibida era el conocimiento, es el conocimiento, el autorreconocerte que eres también una energía sagrada que tiene poder de cambiar, de transformar. Recuerden, la Biblia está manipulada a imagen del negocio. Pero bueno, regresando a lo que estamos viendo nosotros aquí. Es algo íntegro esta imagen. Dice, deja morir ese que no te ayuda. ¿Y cómo voy a dejar morir esto que no me ayuda? Recuerden que siempre vamos a leer, hermanitos, el Amosli de abajo hacia arriba, ¿sí? Nos muestran dos pies. ¿Se dieron cuenta? Si nos paramos así como está, nos está mostrando pararnos viendo, ¿ah? En mi caso, así como estoy, hacia el rumbo de Cihuatlán. Cihuatlampa. Este sería nuestro pie derecho. Ese sería nuestro pie izquierdo. Chequen los dos piecitos. Están los dos piecitos, ¿ya se dieron cuenta? Es pararte aquí, viendo de este lado, viendo hacia abajo, pudiéramos decirlo así como está la imagen. ¿Se dan cuenta? El pie izquierdo está marcando el color azul. Y el color azul, ¿qué rumbo representa, hermanos? ¿Y qué significado nos daría el pie izquierdo? Huistlampa, fuerza Huizlampa, ¿sí? ¿Sí? vital. ¿Y qué nos representaría el piecito izquierdo en Huizlampa? La marca del piecito izquierdo. Ser el colibrí azul, Huitzilopochtli, ¿Ah? dando la fuerza de voluntad, pues en cualquier circunstancia, en cualquier, pues, no sé, necesidad que se acoja. Igual, pues en proyectos, también no puede, no necesariamente tiene que ser en cosas que estemos pasando mal o eso, sino también en proyectos que queramos hacer, ¿no? Impulsarnos con esa fuerza, desde ese rumbo. Sí, 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 hermanito. Y con el corazón, precisamente, pues también. Trabajando con el corazón y trabajando como Yeyekat. No olvidemos el tonal. Yeyekat está aquí, miren. Es el Ome Yeyekat. Ome Yeyekat. ¿Sí? Dos vientos.
Ujú. Desde la parte Islampa, como dice el hermanito, empoderando la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad en lo espiritual. Fíjense bien, la parte interna. Si nosotros no empoderamos la parte espiritual, no puede haber cambio. No podemos dejar morir al otro yo. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestro poder. ¿Y cuál es el primer paso para empezar a autoconocernos y a trabajar nuestra espiritualidad? Es conocer nuestro tonalama. Nuestro tonal, nuestro nahual, nuestro señor del día, nuestro trecena, nuestro energía, no es el primer paso. El segundo paso es empoderar realmente esto que soy. Voy a practicarlo. Voy a mostrar toda esa energía empoderada que realmente es lo que soy. Desafortunadamente, muchos de nosotros, pues solamente ya tengo mi tonalama. Sí, soy Olin. Sí, ya ando feliz. ¿Usted qué es? Soy Olin. A veces lo tomamos como moda, porque veo que la gran mayoría de mis amistades, de mis relaciones, de mis hermanos, todos tienen un tonal. ¿Tú qué eres? No, pues yo soy Ocelo. ¿Tú qué eres? No, pues soy Zipactli. Yo soy Xochitl. Se oye bonito, ¿no? Pues sí. Ah, yo también quiero mi tonalamatli y también saber quién soy en este existir. Y entonces también me digo a mí mismo, no, pues yo también quiero mi tonal, soy Olin. Ajá, ya sabes que eres Olin, pero ahora, ¿qué? ¿Qué sigue? No, pues soy Olin, sí, pero ¿cómo lo estás trabajando? ¿Trabajarlo? Que no nada más es como un nombre que José, Pedro, Juan, así. No, de ninguna manera. Es trabajarlo. Es realmente empoderarlo. Eres Oli. ¿Sabías que tu regente es Sholot? ¿Ah? ¿Y qué quiere decir Sholot? El que cambia de forma. Por lo tanto, tienes que cambiar, empezar a trabajar en ese cambio interno. ¿Lo estás haciendo? Pues no me dijeron que debería de trabajarlo. ¿Ah? Entonces, por eso, hermanitos, que nos los pone primero aquí. ¿Y por qué lo leemos primero este donde está azul? Ah, porque recuerden, para leer el Amoshli, ¿qué? De abajo hacia arriba, de derecha a la izquierda. Es súper importante saber eso para entender la congruencia de las cosas, de cómo leerlo. Primer paso, les decía, la espiritualidad, hermanitos, y tener la fuerza de voluntad. Por eso yo les decía, leer un tonal no es nada fácil, no es nada más. Ay, se va a ver cómo. No, no. Es que tenemos que decirle, de ti depende de tu fuerza voluntad, la parte espiritual. Cuando yo me siento agradecido, sé pedir y sé comprometerme, estaré caminando en este sendero, en este camino. ¿Ah? ¿Por qué? Porque resulta que debo de aplicar mucha fuerza de voluntad y fluir como Chalchuhuitlicue, y de ese fluir hacer que llueva, fertilizar como Tlaloc hacia los demás, ser como el colibrí que vibra, que se alimenta. Para que tú puedas lograr esto, tienes que alimentarte de qué? De la esencia de las flores, del conocimiento más puro. ¿Y dónde encuentro ese conocimiento más puro? Uno, pues podemos encontrarlos en estos, en los libros. Pero como toda flor, este es un libro, es una flor.
como toda flor, vamos a extraerle el néctar de esta florecita. No toda la información nos va a servir para trabajar con nuestro conocimiento, con nuestra fuerza de voluntad. El segundo, la segunda fuente de obtener la sabiduría como el colibrí. Justo esto, saber observar a los demás, saber observar donde hay conocimiento. El tercero es a través de los abuelos, a través de los hermanitos que nos enseñan, que nos dan clases, que nos dan talleres. Pero al igual que el libro, no todo lo que nos enseña va a ser que, todo como la miel. No, voy a buscar la esencia de lo que a mí me va a servir. De todo ese rollo que dice en la clase, en su taller, en su conferencia, hay algo que a mí me puede servir, lo retomo y lo aplico. Y el cuarto, hay un cuarto, sí. ¿Cómo podemos obtener conocimiento? En la ensoñación. Ahora me atrevo ya a decirles que en la ensoñación encontramos sabiduría. ¿Por qué? Por el proceso que ya hemos tenido los que estamos aquí. A través de la ensoñación, a través de esos decimos algunos viajes astrales que hacemos. Es importantísimo trabajarlo de esa manera. Todo eso nos va a llevar a un cambio, ¿no? Intangible. La fuerza de voluntad, no lo vemos. ¿Dónde está la fuerza de voluntad? Pero se siente, lo tiene que uno comprometerse. Por eso está en el piecito izquierdo. Y en el color blanco es el rumbo de Mictlampa. En el rumbo de Mictlampa. ¿Y qué nos indica ahí? Es el pie derecho. Que en nuestro caminar, hermanitos, en este plano existencial tangible como ahorita estamos, en este caminito, que es nuestra vida, que estamos viviendo ahorita, dice, porque vamos muriendo, ¿no? Vamos caminando hacia dónde? Hacia Mictlán, hacia nuestra muerte. Quieramos o no, estamos caminando hacia allá. Entonces nos está diciendo, debemos de volvernos mucho más conscientes que desde que nacemos empezamos a morir, ¿sí? Nuestra mente, nuestro conocimiento egoísta como seres humanos, que estamos desde que tiene, me imagino, uso de razón el ser humano, siempre ha querido vivir eternamente. Desde de lo que yo he leído, he escuchado, he visto en videos, en películas, todo dicen en busca de la eterna vida, ¿sí? De vivir eternamente. Y siguen en eso. Ahorita por eso te inventaron lo de la clonación. Te clonan y vives en otro cuerpo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no lo saben vivir la vida, no entienden la ciclicidad o a veces no entendemos la ciclicidad. Y es lo que nos está diciendo, dice, cada paso de tu vida en este que estás viviendo, por eso es el color blanco, aplícalo con la impecabilidad. Que si el día de hoy, domingo, 20 ¿qué? 26, el día domingo 26 de enero del año 2025, que si el día de hoy Tonali, Nahuizipactli, Itlapalehuil, Tonacatecutli, Tonacacihuatl, se me presentan problemas, decimos problemas, ¿no? Que resolver, pues tendré que resolverlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque me está invitando a vivir en esa impecabilidad, que debemos dejar esa persona impulsiva, quizá agresiva, que solo pensaba resolverlos de esa manera, de que tengamos ese pensamiento limpio, puro, donde nosotros podamos trabajarlo, ¿sí? En esa agua de Aquetzamani, eso nos va a ayudar a poder vivir en esa armonía, ¿no?
fuerza de voluntad. La impecabilidad en el camino, en vivir en esto, es vivir en la espiritualidad y en la parte de la materia, la parte energética como estamos nosotros, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a cambiar, como la serpientito nos va a elevar. En la parte, aquí miren, superior, izquierda, tenemos a una serpiente de color es el del coralillo, además de que es el color rojo que nos pone acá. ¿Qué nos dice? Todo este cambio, toda esta transformación que va a generarse en nuestra sangre, en nuestro ser, todo nuestro cuerpo, pues va a ser necesario esa energía vital de la sangre, esa energía, esa ciclicidad que representa la sangre. Y está mucho más presente esa ciclicidad de la sangre, pues en las hermanitas, por la ciclicidad, por la menstruación y todo eso. Es el cambio que genera la renovación que de la sangre, ¿no? Ahora, todo esto, esta fuerza de voluntad del color rojo, fuerza de voluntad interna que nos va a ayudar en el cambio, pero nos va a llevar en conciencia, en percepción e intuición, ¿sí? El color rojo representa también la energía femenina de la percepción, de la intuición, el de sentir a través de los órganos, por ejemplo, a través del estómago. Muchas veces decimos, ¿y cómo siento el miedo? A través del estómago, ¿no? Ese miedo intenso. Por eso muchos cuando se espantan o cuando nos espantamos, les da por vomitar, ¿no? Entonces es esa parte de las energías o de los órganos internos, por ejemplo, los pulmones, cuando uno está espantado, empieza a respirar mucho más rápido, ¿verdad? Al igual que uno, cuando uno corre o hace ejercicio, la respiración se agita, es mucho más rápido. Es lo que nos dice aquí en el color rojo, el de las emociones, el es de las sensaciones, el de las percepciones. Tenemos que generar ese cambio. Si queremos gestionar un nuevo ser vivo, tenemos que hacerlo. Estamos obligados a hacerlo, por eso lo ponen al centro a Miquisli. Deja morir todo esto que está a tu alrededor, que te conforma a ti como ser vivo. El siguiente es el color amarillo, hermanitos. Este color amarillo, recuerden, la serpiente del color amarillo representa el conocimiento, representa la luz del sol, de Tonatiuh, es su tonalmeyo, son los rayos de luz. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos para generar nuestros sentimientos. A veces decimos, es que quiero cambiar, sí, pero haz una introspección. Esta es una introspección, ¿eh? Haz una introspección. También la muerte, el cráneo de la muerte representa la introspección, el sumergirte hacia adentro. Por eso está en la imagen en la parte de abajo, lo que no se puede ver, ¿no? Pero se puede hacer, se puede sentir, sí. Entonces, el color amarillo son los rayos de luz del solecito. Necesitamos ese conocimiento para cambiar. Dice, sí quiero cambiar, pero no sé cómo, no sé para qué. Pues no tienes conocimiento, ¿por qué quieres cambiar? Tu mente te va a decir, así estás bien, así te la pasas tranquilo, no te esfuerzas, porque si quieres cambiar tendrás que disciplinarte en aplicar ese conocimiento, ¿no? En aplicar esas cualidades. Permíteme, se va a descargar la. Listo. En aplicar esos conocimientos
para esta transformación, ¿sí? Entonces, a todo esto, esta imagen que nos muestra aquí, hagamos una introspección integral en los 4 rumbos. ¿Qué queremos que muera para poder renacer en ese nuevo ser? ¿Sí? Para que nuestra gestación en estos 260 días, esta gestación, nos lleve, nos ilumine hacia ese nuevo ser. ¿Y quién es ese nuevo ser? En Quetzalcóatl. Saben que su regente de Yeyecatl es Quetzalcóatl. Por eso tiene las 2 serpientes de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, de lo tangible y de lo intangible. ¿Sí? Y en esta imagen que ustedes ven de Quetzalcóatl, chequenlo ustedes. ¿Sí? Su pico para hablar, para comunicar, ¿no? Esta parte de la inteligencia, del conocimiento, de empoderar el pequeño oído que tenemos aquí, ¿no? Que está hasta con un huesito, lo puro que podemos aprender, el tocadito, su chimal tonal, ¿no? Su aura, donde nosotros podemos encontrar ese conocimiento, pero en sí, y es Ome, el número 2, Omit. Podemos retomar la leyenda de Quetzalcóatl, ¿no? Que después de destruir el 4º sol, que fue un sol de agua, se inundó todo, hubo un diluvio, podemos decir, ¿de acuerdo? Y eso está en el Tonalmachillo, en los 4 soles, nos habla justamente de eso, nos dice Tezcatlipoca, yo ya hice 2 veces a la humanidad. Quetzalcóatl dice también, yo también hice 2 veces a la humanidad, pero no pudo vivir en armonía. Tezcatlipoca dijo definitivamente, yo ya no voy a hacer a otro ser humano. Ay, no entienden. No pueden vivir en armonía. Entonces, en su inmenso amor hacia la humanidad, Quetzalcóatl viajó a Mictlanpa, donde estaban los huesos de los humanos. Omitl viajó, que sí tuvo complicaciones, por supuesto que sí. Dentro de la leyenda dice que fue a traer los huesos, pero antes de traérselos a este plano existencial, le dijo Mictlantecutli con Mictlancíhuatl, te llevas los huesos, ¿de acuerdo? Pero todos ellos que vas a formar de estos huesos, sus huesos regresarán nuevamente conmigo acá. Trato hecho. Y es lo que sucede con este 5º sol, que somos nosotros, productos del 5º sol, que ya muy pronto se habla de un 6º sol. Y entonces, Quetzalcóatl, con su sangre, con su semen y la tierra, molió estos huesos, de ahí hizo una masa y formó al nuevo ser humano. Y sin faltar, Tezcatlipoca le pidió ayuda, a pesar de que él ya no quería formar a un nuevo ser vivo. Le dijo, bueno, pues tienes que ayudarme. Entre los dos formaron a este nuevo ser vivo, a este nuevo ser humano que somos nosotros, ¿no? Y de ahí es la mitología que tenemos en los 4 soles, en el Tonalmachillo. Qué bueno que lo dejaron ahí los abuelos, porque de eso podemos saber nuestros orígenes. Entonces, a todo esto se remonta, por eso el número 2 dice, omit, hueso, ¿sí? Podemos tener un cuerpo entero, pero sin el sostén, sin la estructura de los huesos, pues nuestro cuerpo sería flácido, ¿no? No podría caminar ni sostenerse. Entonces es muy importantísimo los huesos. De ahí que viene
El número 2, omit. Ajá. Pero también viene de ome, de que todo está en forma dual. Está en forma en los dos, luz y oscuridad, arriba, abajo, hombre, mujer, dos ojos, dos orificios, dos labios, dos oídos, dos manos, dos pies, todo en forma dual. Este forma dual conforman a un entero, a uno mismo, lo que decíamos hace ratito de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. ¿Sí? De ahí que les digo que no, en nosotros está Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Y si no, hagan el ejercicio, hermanitos. Me imagino que tienen por ahí una lámina impresa en lona que tenga Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Y si no, hay en la pantalla, lo pueden descargar en YouTube, perdón, en el internet, en el Google, una imagen del Tonal Machillo. Háganlo en grande, vean las dos serpientes y después fíjense donde se unen las serpientes. Se forma una sola cara, un solo rostro de una serpiente. Y ahí estamos nosotros. ¿Qué pasa cuando nos paramos frente al espejo? ¿Qué se refleja? Nuestro rostro. Y ese es el otro espejo, ¿no? Bueno, siguiendo con esta dinámica, miren aquí, este Yeyecatl está más unido con esta energía porque está cerca, está súper cerca, ¿no? Y encontramos una energía superior, está en la parte de arriba. Ya vimos que tenemos cuerpos, ¿verdad? Un cuerpo físico, un cuerpo intelectual, y un cuerpo energético, un cuerpo emocional, un cuerpo nahual, ¿no? Que el cuerpo físico, ese también el cuerpo tonal. Bueno, ahora, nada más eso vamos a trabajar, no. Vamos a irlo trabajando de una forma integral. Este cuerpo que tenemos nosotros va a dar o vamos a buscar lo más hermoso de estos 4 rumbos. ¿Y dónde dicen los 4 rumbos? Vean, son 4 flores. La ofrenda a los 4 rumbos. ¿Y qué vamos a buscar en estos 4 rumbos? Para alimentar a nuestro cuerpo, ¿por qué es esto? Miren, alimentar a nuestro espíritu. ¿El espíritu qué es? Es este quetzal. Quetzal, este ave del quetzal es y representa lo más hermoso que podemos encontrar. Lo más hermoso de nuestra existencia. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a alimentar? Este ave baja de arriba y viene por su ofrenda que nosotros le vamos a dar. Por eso que les decía yo en los ejercicios ayer, de esta parte de nuestra percepción de bajar esa información en nuestros cuellos y poder generar, nos hacen falta solamente 2, poder generar ese conocimiento. ¿Y cuál va a ser el ejercicio? De aquí, donde inicia nuestro cráneo, donde se une nuestra columna con el cráneo, es un punto en donde nosotros vamos a bajar esa información, ¿sí? A través de esta alineación que se está viviendo. Y eso es lo que nos está mostrando aquí. Esta es nuestra casa, ¿sí? Esta es nuestra casa. Y por eso pone un molcajit, un molcajete, en náhuatl molcajit, molcajete, con, con sustento, con tamalitos, ahí vean que son los tamalitos.
Pero ese sustento tiene 4 flores. Dice que nuestro cuerpo lo vamos a dar como sustento para que a través de ese sustento baje esa energía espiritual energética. ¿Dónde? Bueno, por los 4 rumbos. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros cuando estamos haciendo estos ejercicios. Recuerden que el primer ejercicio fue la conexión del universo con la parte sexual. El segundo fue con el estómago. El tercero fue con el corazón y los órganos internos, como cuál, como hígado, ¿verdad? Riñones. El otro fue con los pulmones, ¿no? Que es con el Ijiyot. Este último es con esta parte, nuestro punto del cuello que está entre el cráneo, que subimos nuestras intenciones con la percepción. Recuerden que aquí se genera la percepción, la intuición o la apertura que decimos de nuestro tercer ojo. Y justo es lo que nos está mostrando aquí. Es esto lo que nos está mostrando lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Dice, permite que la energía superior, la energía espiritual intangible, baje en tu cuerpo, en tu casa, pero dale tú de ofrenda. Por eso le decimos, aquí esta es mi ofrenda. Esta es mi ofrenda que son mis peticiones, son mis anhelos. Necesito generar emociones, pero también te agradezco por todo lo que me das y todo lo que no me das. Por eso aquí te prendo una velita, aquí te doy una flor, aquí te doy un copalito. Por eso bajan esas energías en nuestro cuerpo. Lo que yo les hablaba de la abuelita Pachita, de que decía que bajaba el abuelo Cuauhtémoc, que el abuelo Cuauhtémoc trabajaba a, a través de ella, sanaba, hacía operaciones con un cuchillo muy común, ¿verdad? Entonces es lo que nos está diciendo aquí. Ven que ahora sí ya lo vamos entendiendo un poquito más. Podremos decir que a lo mejor en algún momento pudiéramos haber dicho, no, pues el maestro se lo está inventando, solamente cree que en verdad sabe. Es que no estoy inventando la rueda ni el hilo negro, es que ya está escrito. Solo lo que nos hace falta es un poco entenderle, comprenderla. Por eso les decía, comprender la filosofía de los abuelitos, de nuestros ancestros, pensar, sentir y vivir como náhuatl. Pero el primer paso que yo les decía es desconectarme de ese matrix, saber entrar y salir de ese matrix, de ese mundo de domesticación. Salirme y ahora entiendo esto. Con respeto me salgo de allá y con respeto entro acá y con respeto salgo de aquí. Poder vivir en esos dos mundos. ¿Es difícil? Sí, hermanitos. ¿Por qué? Porque a veces nos llegamos a confundir, llegamos a, a distorsionar ciertas cosas, pero la práctica hace al maestro. ¿Sí? ¿Sí, hermanitos? Entonces, ya sabemos cuáles son nuestros cuerpos, ¿no? Inclusive nos faltó el cuerpo astral, el que viaja a través de la ensoñación, ¿no? Bueno, entonces, en el rumbo de Tlahuiztlampa, el rumbo de la luz, donde está Quetzalcóatl y Tonatiuh, ¿qué le voy a pedir? ¿Y dónde está? Arriba. Te traigo tu ofrenda, abuelo Tonatiuh, tu agüita, tus tamalitos, tu flor, tu velita, mi palabra florida. Ayer en la clase ya les daba yo una plegaria a Tonatiuh, ¿verdad? Le llevo mi plegaria.
y le pido, aquí estoy, esta es mi casa, ven, dame ese conocimiento. Ahora vamos comprendiendo. Mictlampa, lo que les decía el cuerpo astral. Les voy a dar la ofrenda a Mictlampa para que yo pueda viajar en la ensoñación hacia el Mictlampa. Doy la ofrenda, por eso nos pone una florecita. Una flor es una ofrenda, lo más hermoso que podemos entregar como una ofrenda es copal. Para este rumbo del Mictlampa, tabaco, una copita de mezcalito en una ollita de barro. Algunos les compartí esa ollita de barro, es pequeñito, para eso sirve, para poner el licor. Y pues ahorita todavía tenemos unos cuantos, por ahí tenemos una bolsita, unos cuantos. Esperemos que nos veamos en la ceremonia de aniversario del hermanito Nahuizipactli en el Estado de México, cerca de Toluca, pues poderles compartir, poderles llevar, ¿no? Porque es para eso. ¿Por qué una ollita de barro? ¿Por qué no uno de vidrio, uno de plástico? Tiene un porqué. La ollita de barro tiene los 4 elementos. Uno, tierra. Tienes la tierrita muy buena para hacer barro, pero ¿qué necesitas? Agua. ¿Qué necesitas para que se seque? El aire. ¿Qué necesitas para que se vuelva más resistente ese jarrito, esa ollita de barro? Fuego, que tiene los 4 elementos en esa ollita de barro. Por eso, en algunos excavaciones que han hecho los antropólogos, buscadores de conocimiento, cuando el conocimiento hay mucho por acá, claro que ha servido mucho también, han encontrado personas, o sea, esqueletos, mil, así, en una olla en posición fetal, en una olla de barro. ¿Por qué? Tiene todo un porqué, sí. Recuerden, ¿cómo estábamos en el vientre de nuestra mamá? ¿No? Dice posición fetal, ¿no? Después se va volteando para poder venir a este mundo, lo que decíamos del portal. Crecemos a los 52, llegamos acá como que la cúspide, porque ya tenemos mayor conocimiento. Ahora otra vez cerramos el círculo, bajamos, bajamos, y al morir, nuevamente regresamos al vientre de nuestra madre. ¿Quién es? La madre tierra. Por eso lo ponen en un jarrito de barro, una olla de barro, ¿no? La canción dice, cuando me entierren, que sea en una olla de barro, oscuro y fresco, ¿no? A eso se refiere. Entonces, cuando nosotros llegamos a este lugar, por qué los entierran en el olla de barro? Por lo que les acabo de decir. Porque la olla de barro tiene los 4 elementos y se dice y se cree para viajar al Mictlampa, necesitas esos 4 elementos desde su sabiduría, desde su conocimiento. ¿Me entienden? Por eso, ¿y por qué les cuento esto? Por lo del rumbo del Mictlampa. ¿Sí? El segundo, en la segunda flor que podemos darle el rumbo de Cihuatlampa. Hace ratito de la energía del hoy hablábamos justamente, hablábamos mucho de eso, ¿verdad? Hablábamos de el poder de la energía femenina, el amor, la intuición, el portal de vida, la percepción. Bueno, pues pidamos, hermanitos, a las abuelitas que están allá en Ilhuicatlaquén, en Acitlalinique, la noche, la de la falda de estrellas, es la noche también la energía femenina, la energía masculina es Tezcatlipoca, es Tezcatlipoca, es ese, Citlalinique, la gran madre de la falda de estrellas. ¿Y quién es? La noche, ¿no? Como advocación femenina, como advocación masculina, Tezcatlipoca representa la noche. Sí. Y el sol también tiene una energía femenina, sí. Él es el masculino, y la abuelita Mesli,
la femenina. ¿Ah? Bueno, entonces, regresando a esto, nos dice, pidamos esa intuición, esa percepción con esta parte de nuestro cráneo para poder empoderar nuestra intuición, nuestra percepción. Yo esperaba que ustedes me preguntaran el día de ayer, pero también ya ven que no terminamos de anoche. Pero bueno, también es saber intuir, percibir. Es este el quinto, el número 5, el cuello, para conectarnos con esta alineación. Recuerden que hoy estamos a 26, nos faltan 2 días para la alineación de los 7 planetas. 7. ¿Tiene una gran connotación? Claro que sí, hermanito. Y ese día va a ser el día 26 hoy, lunes 27, martes. Y el día martes nos vamos a reunir, ¿se acuerdan? Dijimos que el día martes vamos a hacer nuestro círculo de compartir. Y justamente, si se acuerdan, este martes de esta semana vamos a compartir el trabajo de los Tlaloque, el trabajo de esa alineación, cómo nos va a empoderar como Tlaloque, como pedidores de fertilidad. Si se dan cuenta, cómo es que esta máquina es tan hermosa que va conectando en ese engrane. No antes, no después. Un día muy propicio para hacer un compromiso de trabajarlo, de trabajar este curso hermoso que decimos va a ser de 1 año, que iniciamos en marzo. ¿Sí? Bueno, hermanitos, entonces, esa es la parte que necesitamos trabajar, la intuición, la percepción. Y se me pasó en mi clampa el cuerpo astral, el viajar en ese cuerpo astral. El cuarto, la cuarta flor es el del cuarto rumbo. ¿Cuál es? De la fuerza de voluntad. Necesito alimentar. Si se dan cuenta, en la imagen inferior que acabamos de leer, se conecta con esos 4 rumbos. Aquí también vamos haciendo una conjunción. ¿Por qué es súper importante trabajar en estos 4 rumbos? Les vuelvo a repetir. Porque estamos en esta gestación. ¿Qué gestación? Este cuerpo lo estamos gestando, lo estamos transformando para que cuando lleguemos al día número 260, ya sepamos que somos un nuevo ser vivo. Pero para que hagamos toda esta gestación, necesitamos esta fuerza de voluntad para caminar en este sendero, en de poder ir leyendo este Amoshli. ¿Cuánto tiempo nos va a tardar? Apenas llevamos 2 de 260. Sí. Pero yo les puedo decir, vean, este es lo espiritual. Vamos, esta es la casa, cómo baja la energía. Y después vamos que esta es una casa, es una base, es un cambio. Aquí solamente se enfoca al cuerpo material físico, nada más, porque no tiene cabeza esta casa. Como un guerrero voy a tener la fuerza de voluntad, teniendo mis objetivos y también teniendo el hacha de la justicia, actuando en este cambio de la justicia. Y nos pasamos. No, no vamos a entender. Pero ¿cómo lo voy a aplicar, maestro? No, yo ya te dije, ya sí. Yo no quiero eso, hermano. Aunque nos tardemos más, vayamos paso a pasito, vayamos conociendo. Inclusive vamos aprendiendo la parte del cómo lo vamos a transformar esta energía, cómo lo vamos a pedir, con ejercicios prácticos. Esto, lo de alimentar este cuerpo, desde el universo, desde lo más hermoso, es lo que estamos haciendo, ¿no? En los ejercicios, que ahora el ejercicio es de pedir la intuición y la percepción al gran universo, al gran Padre generador de todo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, hermanitos, con respecto a esta energía
Vimos apenas una energía, bueno, vimos dos, porque la energía del día también estuvo súper interesante. En la siguiente clase veríamos un tercero. Y si ustedes pueden como una tarea, también podemos observar, hermanitos. Miren, aquí sí tiene sus cactus. ¿Y qué carga aquí? ¿Qué creen que cargaría? Todo de color blanco. Hasta tiene ojitos, ¿eh? ¿Qué? Puede ser que sea el Neltilisli. El Neltilisli tiene ojos, ¿eh? Y alguien me decía, no, es que estos son alitas como ángel. No, no es eso. Es la sabiduría que cargamos, que portamos, y eso nos ayuda a poder seguir caminando. Y si se dan cuenta, así si nos paramos, está paradito esta energía, el pie izquierdo es el que está impulsando para que el pie derecho vaya avanzando. ¿Sí? Bueno, hermanitos, a mí me gustaría también saber su opinión, conocer su compartir, y también, ¿por qué no decirme, sabe qué, maestro? Pues no le entiendo nada a lo que usted me explica. Eso me va a ayudar a que busque otra manera de explicar con la única finalidad de que vayamos realmente comprendiendo. Este curso no es un curso de terminarlo ya y que hay que seguir con otro curso. No, si fuera el enfoque de ganar dinero, pues sí, a mí me conviene. Les leo este curso. El curso de la lectura del rumbo de Tlahuiztlampa son 13. Son 13 sesiones, uno por sesión. Por cada sesión es una cantidad, pongámosle 100 pesos, son 100 pesos por cada sesión, son 1,300. En el siguiente vamos, otros 13, otros 1,300. Cuando se va con el enfoque, ¿no? Pero si decimos sin ambición de ganar y sin ambición de ganar y sin miedo de perder, es mucho más con trabajar con lo justo, ¿sí? Hermanito Maslakli Yekat, lo escuchamos. Bastiani, pues nomás, ¿verdad? Para compartir un poquito de lo que pues he adquirido sobre estos temas. A mí me gusta mucho estos temas porque pues en sí se me da a mí la facilidad de adentrarme, ¿no? Digamos, en la interpretación, pues ahora sí, en el trabajo interior mío, ¿verdad? Porque pues en realidad cuando usted me dio la oportunidad de conocer, pues a través de mi lectura de tonal y mi siembra de nombre, ¿verdad? Empecé a comprender en realidad, ¿verdad? Dónde y cómo tenía que caminar, ¿no? O sea, literalmente todo está ahí escrito, ¿no? Es como mucha gente dice, no, es que bueno, decían, escuchaba yo, ¿verdad? Decían, es que, pues, solamente para aprender algunas cosas y eso, pues solamente es viviéndolas. Y sí tienen mucha razón, o sea, eso estoy muy de acuerdo, pero es que no existía manual y el otro, eso sí no estaba yo de acuerdo, porque yo siempre me atrajo, ¿no? Lo de nuestros ancestros, cosas así, ¿no? Pues que me pasaban también cosas muy extrañas en ese tiempo, porque no conocía, ¿verdad? Pero no entendía el por qué, pero ahora que he estado pues adentrándome a todo eso y nada más simplemente mis propias energías, ¿no? Aprender quiénes son los que rigen desde mi nacimiento, en el día, si en realidad pues digamos, pues Ipatli ahorita pues es una energía que todavía abarca en mi tercena. Lógicamente pues sabemos, ¿verdad? Que pues abarcamos las 20 energías, pero algunas de ellas son las que más rigen en nuestro ser, ¿no? Y con las cuales si aprendemos qué nos quieren dar o si ya estamos trabajándolas y nos da el resultado, ¿verdad? Que pues a veces no va a ser el que queramos, sino el que en realidad tiene que ser, ¿no? Porque pues siempre entra la mente, ¿no? En que uno quiere oh, pues estoy actuando de esta forma o me está yendo de esta forma, ¿verdad? Quisiera que cambiaran las cosas así, ¿no? De rápido, quisiera que me fuera mejor, ¿no? Pero a la vez en el camino espiritual, ¿verdad? No va a ser así, porque primero tenemos que forjarnos, como dice usted, en saber quién eres, ¿no? Hasta dónde
tu nivel de comprensión o de sentir, ¿verdad? Puedes llegar y hasta dónde no también, porque pues en sí somos creadores y también somos destructores, ¿no? Porque pues en mi caso personal también yo he fallado muchas cosas, ¿no? Pero lo único que pues cuando yo aprendo de este bonito conocimiento es a darme cuenta de que sí, que estoy equivocado y que me he equivocado y lo más bonito es aceptar y con simplicidad, ¿no? Decir, ok, pues voy de nuevo, ¿no? Y en este caso, pues yo me he adentrado mucho y donde encuentro eso y me ha ayudado mucho es hacer, tratar de ingresar, ¿no? Cada noche, pedirle a mis energías que me acompañan, que me rigen en la noche, ¿verdad? Y aparte, pues todas las demás, ¿no? También, porque pues lógicamente también las necesito, pero pues más enfocarme, ¿no? En mis señores de la noche, sus acompañantes, sus regentes, ¿no? Todo eso. Y entro en mi clan, ¿verdad? Entro en mi clan, claro, pidiéndole permiso a mi clan Tecutli, mi clan Cihuat, ¿verdad? Antes que nada, ¿verdad? Para que nos guíen, para que, pues más que nada, para que nos den el permiso y de ahí, pues, las energías que me rigen, pues me acompañen y me guíen, ¿no? Y cuando empiezo yo a vivir ese proceso, una de las cosas que yo creo que, no sé si todos los seres humanos, pero yo, el morirme, ¿no? El saber que tengo dos niños que están a mi cargo y nomás estar pensando de que, híjole, y si yo me muero, ¿quién los va a ver? Yo soy el único que puede verlos. Y pues su mamá no está en posición ahorita de verlos, o sea, toda esa inseguridad, ¿no? O sea, que surgía aquí en el Mictlán lo he encontrado, ¿no? Y digo, bueno, pues lo primero que me di cuenta, ¿no? Es de que pues morirse no está tan mal. Y morirse en realidad es un lugar tan hermoso en mi clan que honestamente yo a veces me quisiera quedar ahí, ¿verdad? Pero dijera por ahí, pues me acuerdo que tengo dos chamacos y digo, no, tengo que regresarme, ¿no? Nomás vengo a agarrar lo que necesito para poderlo poner en práctica, ¿no? De mis ancestros, de mis abuelos, y pues entro en ese, pues a mí se me hace muy fácil, ¿verdad? Comunicarme con ellos, llegar y literalmente pues platicar, ¿no? Con mis abuelitos, a preguntarles, ¿verdad? De cosas que no alcanzo a entender a veces, ¿no? En la vida, que me brinden su sabiduría y simplemente lo que vivieron ellos, ¿no? Como experiencia, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de pues, conocer a mis abuelitos, ¿verdad? Y pues en sí eran unas personas pues agricultores, ¿no? Personas, se puede decir, simples, ¿no? O sea, personas, pues que, pues, pobres no voy a decir, porque honestamente yo creo que la pobreza entra en otro término, ¿verdad? Nosotros en sí vivíamos bien, teníamos, sembrábamos nuestros propios maíz, nuestra comida, ¿no? Todo en general, ¿no? Nuestra milpa. Y pues en realidad vivíamos en paz, en armonía, ¿verdad? A pesar de las, pues de muchas cosas, ¿no? Y la cosa es de que pues yo cuando empiezo a entender eso, ¿verdad? Pues pierdo el temor a morirme. Honestamente, yo, para mí, porque yo ya sé que esa parte es necesaria. Y bien o mal, yo creo que el Mictlán es donde vamos a ir a parar todos, ¿no? Con lo poquito o mucho que conozcamos, ¿verdad? Entonces, al yo saber eso, me quita esa preocupación. Y como dice usted, hay que vivir en el Ashkan Huanica, ¿no? En el aquí, en el ahora, porque pues en realidad, si llegara a suceder, pues está bien, ¿verdad? Porque en realidad no es un lugar malo, no es un lugar que digas, oh, ya se terminó todo, voy a estar viviendo con temores o miedos. No, cuando entras ahí no pasa nada de eso pasa, ¿verdad? Simplemente estás aprendiendo, o sea, es otro estado de conciencia donde estás aprendiendo, ¿verdad? Lo que no puedes aprender en este mundo, ¿verdad? Actual o material o como se le pueda decir, ¿no? Pero esa es la cosa, ¿no? O sea, entender primero, para no hacerlo tan largo, entender quiénes somos a través de nuestras energías, ¿verdad? De nuestras fuerzas que nos rigen desde pequeños, desde que nacemos, más bien, o antes de, porque pues también sabemos que traemos las energías y hemos vivido otras vidas, ¿no? Con los ancestrales. Entonces, y esa es la parte, ¿no? De la cual se da uno cuenta que vale la pena, como dice usted, aunque sea poquito a poquito, ¿verdad? Con calma a nuestra propia entendimiento, ¿verdad? Porque pues todos no somos iguales, muchas personas son muy rápidos para aprender, muchas personas somos más lentas, pero a la vez damos los pasos o tratamos de dar el paso seguro porque nos da el resultado, ¿no? De encontrarnos, ¿no? Entonces, esa es la parte, ¿no? De que es muy importante, ¿verdad? Y como le digo, este tema me agrada mucho, me atrae mucho porque ya lo he trabajado y me ha dado muy buenos resultados, ¿verdad? Entonces, igual sigo aprendiendo, no digo que ya lo sé todo porque honestamente yo sé
que no sé nada, dijera aquel filósofo, ¿no? Entonces, pues es todo, Temastiani, muchas gracias por usted, por darnos su tiempo, su espacio, pues más bien por darnos su vida, porque sabemos que el tiempo es nuestra vida, ¿no? Y a todos los hermanitos que están presentes, pues ahora sí, trabajar, seguir trabajando en equipo, en conjunto, y creo que va a ser mucho más fácil entender todo esto y todo lo que nos venga en la vida. Lazo Kamati. Kamati Nagnitzim, le agradezco su palabra, su experiencia, su vivir, su neltilisli. Realmente, hermanito, cuando nosotros llegamos a comprender esto, se nos es más fácil entender la vida. ¿Y qué es entender la vida? Entender que podemos vivir, como lo decía el hermanito, en el Miclampa y el aquí. Entender que si estoy en este plano, pues voy a hacer lo mejor que yo pueda, voy a aprovechar mi tiempo en lo mejor posible para mí y para los demás, ¿no? Y no se trata de martirizarme, ya me dijeron que debo de hacer ayuno, ahora sí no voy a comer esto, no. En algún momento nuestro cuerpo también lo pide, pues hay que darle, que lo disfrute. Al final de cuentas, es lo único que nosotros nos vamos a llevar a Mictlampa, lo que disfrutamos, lo que deleitamos, lo que lloramos, lo que vivimos, lo que nos enojó, es lo único. Ni siquiera este cuerpo que tenemos se queda. Lo único que vamos a llevar es la esencia de la miel del disfrute que vivimos. ¿Y por qué no disfrutarlo, aprender? Por eso les decía ahorita, estamos gestionándonos nosotros, estamos en esa gestación, en esta renovación de un nuevo ser humano. Y les aseguro, terminando de leer este Amoshli, lo volveremos a leer si ustedes quieren. ¿Y qué creen? Ya no vamos a percibirlo de la misma manera. ¿Por qué? Porque hemos caminado por 260 energías que cuando regresamos decimos, caramba, y esto es lo que yo decía cuando inicié. Y ahora esta imagen, hasta el más mínimo detalle le voy a empezar a buscar, voy a encontrar información. ¿Por qué? Porque ya tengo más sabiduría. Pero eso que no me haga, yo ya soy el mero, mero, Tonalpú, que yo ya soy un tlacuilo. No, hermano, entre más sepamos, vamos a ser más humildes. Vamos a entender mejor que si el hermanito dice, oiga, pero esa es la muerte, me dice que tengo que sacrificar a alguien. No le vamos a decir, no, eso no, ¿cómo crees? No seas. No, hermanito, permítenos presentártelo y después puedes opinar, ¿qué te parece? ¿No? ¿Por qué? Porque yo ya he llegado a un nivel de entendimiento y comprensión y de ser empático y de encarnar esa energía femenina que hace ratito decíamos, ¿sí? Bueno, hermanito Akatzin, lo escuchamos. Sí, Temastiani, buenos días al hermanito y gracias por Buenos días, hermanito. su palabra, su verdad del hermanito anterior. Me gustó mucho saber que pues todos estamos intentando mejorar, cambiar. Mi pregunta era, Temastiani, aquí las imágenes de abajo, usted había dicho que eran como para la noche, o ¿cómo era que Ujú. había dicho? Sí, para la Este, noche, para para trabajar la- en la manera interna. Ok, pero no necesariamente pues durante el ensueño, sino es un trabajo pues también interior, o es de las dos maneras también se puede. A través de la noche, a través de la parte interior, de hacer conciencia, lo que les decía, hacer introspección, meterte hacia adentro de ti. Ujú, Ujú. ujú. Y aquí los colores pues también se significan como nuestros estados emocionales o algo así. Por ejemplo, aquí donde está el piecito derecho y la colita de la viborita, pues si seguimos la viborita, esta termina allá donde está el color amarillo, y nada más me preguntaba como si de cierta manera
pues el blanco está conectado allá con el amarillo, o como alguna guía o algo así, como para trabajar algo más específico. Y esa era, pues, mi pregunta, Temastiani, muchas gracias. Sí, hermanito. Justamente eso es lo que yo les decía de estos pequeños detallitos que tiene. Decíamos que es la conexión de lo blanco y a la elevación del color amarillo. Son emociones, son rumbos, son, son emociones, son rumbos, simboliza una energía, simboliza un abuelo. El color blanco, si nosotros actuamos con la pureza, la limpieza, la impecabilidad, como dice la toltequidad, el aquetzamani, como dice el nahualismo, de vivir como esa agua inamovible, que a pesar de la tormenta sí va a elevar su nivel del agua, pero está tranquilo, ¿no? Va a haber, se va a desbordar ese contenedor de agua. Sí, algún momento se va a desbordar, pero está tranquilo, ¿no? Todos esos estados, todos esos estados de ánimo, todas esas emociones, todos esos niveles de conciencia nos van a conectar con el conocimiento, con la luz. Porque dígame, estás en esa emoción de enojo, de odio, de resentimiento, de deseos de venganza, te cega, no te permite ver que hay una luz, que hay conocimiento en ese sendero, ¿no? Y sí, están súper interconectados, o sea, esa es la conexión, ¿sí? Al igual que el color azul con el color rojo, ¿sí? El color azul, la fuerza de voluntad, también el color rojo representa la fuerza de voluntad, pero también la percepción, la intuición, el cambio, ¿sí, hermanito? Entonces todo está desde una raya, desde una imagen, desde cómo está, por ejemplo, ese cruzadito, ¿no? Están representando algo. Es el de cruzar, el de pasar por el Mictlampa, por la muerte, por el Miquistli, que todos los días lo estamos haciendo, ¿no? Más bien todas las noches. Sí, hermanito, espero haberle respondido su pregunta. Sí, Temastiani, muchas gracias. ¿Qué, hermano Nitzin? Hermanita Ana, la escuchamos. Tlazohcamati, Temastiani, bueno, Iniwan, y pues Tlanextilis, este es un nuevo amanecer, Nestili, un no, nuevo Nitzin. día para seguir aprendiendo. Estoy, pues muy emocionada y muy, pues no sé, no sé, muy sorprendida de esta sabiduría que, bueno, realmente después del tiempo que he estado desde un inicio, apenas voy entendiendo este, muchos mensajes, realmente así en todo, o sea, un poco más. No, no quiero decir en todo su esplendor porque no quiero limitar mi entender, pero realmente me quedo pensando en, en, y preguntándome, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la invasión? ¿Por qué estas personas vinieron a qué? Y creo que algo que extrajeron y que es tan valioso es esta sabiduría, y que esta sabiduría para ellos significa pues eso, una sabiduría que han utilizado en nuestra contra, porque tenían que conocernos como energías sagradas para saber cómo controlarnos. Entonces, pues es un tesoro. Realmente ellos, leo a veces escucho otros comentarios de que las imágenes mánticas, que los monolitos están en Europa. ¿Por qué le dan tanto valor a algo? Yo me preguntaba eso, ¿no? Entonces aquí estoy descubriendo el por qué, ya que esta sabiduría para mí implica desde mi Neltilistli, por supuesto, pues una forma
de poder transformar y evolucionar mi cerebro. Y pues bueno, viendo las imágenes mánticas, o sea, como usted dice, los detalles, los pequeños detalles ya los veo desde otra mirada. Entonces empezaba a observar cuando usted está explicando, pero también empiezo a ver, ¿no? No quise interrumpir porque pues a veces pierdo el hilo de lo que estoy escuchando, me cuesta un poco entender, pero veía, por ejemplo, las dos serpientes. ¿De qué lado inician? ¿Están cruzadas? Se inician desde abajo, están cruzadas, pero una de las serpientes tienen unas rayitas blancas. Bueno, las dos serpientes tienen rayitas blancas, pero una tiene 8 y una tiene 5. Entonces, ya mediante todo lo que usted nos ha explicado y desde mi percepción, está hablando también, esas rayitas están hablando de la dualidad, porque una tiene 5, de la materia y el espíritu, de lo que representa cada una, del cielo y la tierra, lo tangible y lo intangible, es desde mi Niltilislit más bien. Y pues creo cada vez más firmemente que la transformación implica la forma en la que vibramos en dualidad, la luz y la oscuridad, femenino, masculino, materia y espíritu. Es vital y necesario para mí, insisto, desde mi Niltilislit, llevar una disciplina con la responsabilidad consciente de saber que es por mi propia transformación. Y pues creo que la observación, que para mí equipara al acecho, pues desde mi Niltilislit es una gran medicina. Es un tecpal que corta las creencias que limitan la transformación y la evolución pues de mi poderoso centro, que es el cerebro. Cuando usted explica esa conexión que se hace al hacer el ejercicio, el poder tener presente que en nuestra columna y en esta parte de atrás de nuestra cabeza, que sostiene nuestra cabeza, pues es la forma en que nos conectamos, que ahí está una conexión, es pues esta sabiduría me da las herramientas para poder hacer algo que yo creo que desde mucho tiempo buscaba mi ser. Entonces, y sobre todo ver sentir, no sé cómo explicarle, sentir que que sí se va transformando esa forma de percibir y sentir viendo a través del espejo, a través de los demás, qué es lo que me hacen sentir. Inicio por mí misma, qué veo, qué siento cuando estoy viéndome al espejo y cuando estoy viendo el reflejo, qué es lo que siento. Ya no lo veo como un tormento, porque a veces digo, bueno, ¿por qué me enojo? ¿Por qué siento esta emoción? ¿Por qué siento esta frustración? Sino que voy entendiendo a través de entenderme a mí misma, a través de conocerme mediante estas imágenes, como dice de verdad que sí. Es realmente cierto que cuando está explicando, para mí, desde mi percepción, desde mi Niltilislit, estoy sintiendo esa introspección y es para mí una medicina y realmente le agradezco de verdad su tiempo, aunque hay cosas que todavía no entiendo, pero pues voy poco a poco, gracias por la paciencia y bueno, también porque voy aprendiendo a tenerme paciencia, porque quería aprenderlo todo y, o sea, es fuerte, o sea, y es a veces duro darse cuenta cuando mm, quiero explicar las cosas y quiero expresar que las entendí porque quiero ganar, o sea, quiero ganar no, es que yo ya quiero saber,
no quiero que me digan tonta, quiero que me digan que soy muy inteligente. Sin embargo, llego al punto donde me doy cuenta de que lo más importante es entender y tener esa sabiduría, pero también sentir los cambios internos. Y a veces digo, bueno, ya estoy grande, o sea, es que no tengo tiempo, tengo que darme prisa, pero el tiempo, como dice la abuelita, así, el tiempo es perfecto, no hay, o sea, no eso es divagar, estar peleando conmigo misma porque no hice las cosas cuando era una niña, cuando era una joven, por qué no me llegó. Entonces empiezo a divagar y siento que es una lucha con mi misma oscuridad. Le agradezco mucho por su paciencia, por darme este tiempo de estar aquí estudiando y poder darme en el tilistli. Plazo Kamati, Temastiani, Guano y Niwan. Tlazokamate no ignitsim. Eso que usted dice, yo lo viví. ¿Se acuerdan que yo les contaba tipo anécdota, cuento? Y estaba con mi papá, ahí en el ahuehuetito. Llevó una ofrendita para el abuelito ahuehuete. Y entonces, en mi forma arrogante y diz que sabe lo todo, porque ya a mí me encanta leer, leía yo libros, por ejemplo, de la filosofía de los griegos y no sé qué tantos libros. Y entonces yo le decía, papá, si tú me enseñas lo que tú sabes, en un año, aquí ya tienes a uno más de aquellos que dices tú que saben mucho. Y él se empezó a reír a carcajada, dice, me encanta tu actitud, en náhuatl, claro, ¿no? Me encanta tu actitud, dice, me recuerda a alguien, pero jamás me lo dijo, me imagino que él también, ¿no? Entonces, le digo, yo en un año yo me lo sé todo de arriba y abajo, tú dime qué hay que hacer y yo, pues estoy dispuesto. No, hijo, no se puede. Pero bueno, mira, saca de su morralito una semillita, esa negrita, una de flor cempasúchil, siémbralo, ¿sí? Siembra, ahorita te explico, siémbralo. Y esa es la forma de que nos enseñan los abuelos, es que hazlo. O sea, yo no te voy a decir que es así, no, tú compruébalo. Bueno, entiérralo. Ahora vete al río, traigo mi jicarita, no, 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 con tu mano. Agarro el agua, lo traigo y como el agua se filtra, llego con un poquitito de agua, más, échale más. Ya, échale más, ya, no, échale más. Y ahí me tiene casi, casi en un nivel de desesperación, ¿no? Y le digo, ya, ¿no? Dice, bueno, pues está bien. Ahora híncate. ¿Dónde? Ahí donde sembraste la flor. Ah, bueno. Ahora dile que crezca. Ahorita lo vamos a ocupar esa flor. Ahorita, ahorita, ahorita. Yo lo quiero para la ceremonia. Dile dile que nazca, que brote. Pero yo en mi mentalidad occidental me pensaba, digo, no, pues este canijo sabe truco, sabe magia y va a hacerlo crecer la planta y ahorita me lo va a regalar, ¿no? Aquí. Y entonces dice, grítale, dile, dile. No, ahora háblale con amor. Ahora, con la mente, dile. El chiste que nos tardamos como 1 hora, 2 horas. Y se me queda viendo y me dice, ¿entendiste la lección? No, no, que muy inteligente, no, que muy sabe lo todo, que sabe leer. Eso no lo es todo, viejo. Aquí la enseñanza es todo a su tiempo. Esta flor no te va a presumir que va a florecer cuando llegue su tiempo. Para ello va a necesitar luz del sol y aquí estás en la sombrita del ahuehuete. Va a necesitar fertilizante. Va a necesitar que pueda crecer sin que haya otra hierba alrededor. Así nosotros sembramos la semillita y tenemos que dejarlo que crezca, que florezca. La flor no dice, oh, ya estoy, ya es mayo, ya es junio y yo no he aprendido nada. No, crece, disfruta su crecimiento, la delicia de crecer. Florece, expira su perfume, seca sus flores y extiende sus semillitas.
Disfruta cada segundo, cada minuto de su existir. Entonces, ¿tú por qué quieres crecer así a lo tonto rápido? No, tranquilo. Todo este caminar te va a ir dando experiencias y eso te va a llevar al conocimiento. Digo, pero voy a llegar a viejo, pues no voy a saber nada. No, mijito, tú ya sabes mucho. Lo único que necesitas, tente paciencia a ti. Todo lo que te vaya pasando, todas las circunstancias, todos los problemas que tú le llamas problemas, te van a ayudar a crecer espiritualmente, intelectualmente, y vas a entender y a comprender el valor de la humildad. Porque te estás muy engreído ahorita que me estás hablando de Platón y de no sé quién tanto. A mí que me importa qué hicieron ellos. A mí me importa que tú aprendas, ¿no? Y entonces, y dice, ¿viste el agua? ¿Tú crees que el agua lo detuviste? No, pues no sé. No te detengas, viejo. No te detengas en este camino, tú avánzate. Y eso nunca se me olvida. El día que digo, híjole, esto no lo sé, y ya lo... me acuerdo, ¿no? Como si él me estuviera diciendo, sé como la flor, disfruta el brotar de tus raíces, de tus ramitas, de tu florecer. Al final vas a dar semillas y van a crecer de ti mismo. Digo, ¿y cómo? ¿Y cómo? Dime. ¿Algún día tú vas a enseñarle a los demás? Fíjense, fue como una profecía y aquí me tiene. Algún día vas a aprender y esa semillita le vas a ir sembrando en la mente de los hermanitos, de los que tú les enseñes, y ahí vivirás. Seguirás viviendo a través de ese conocimiento. Tú serás inmortal cuando aprendas a desprenderte a dar lo que tú tienes. Jamás, te aseguro, se le va a olvidar a la persona que algún día te dijo, oye, ayúdame con 100 pesitos, mira, necesito para comer en verdad. Por eso te muestra la hacha de la justicia, así te das cuenta que en verdad lo necesitas, mi hermanito. Ocúpalo para tu alimento, ¿no? Pero tampoco te dejes de que siempre te pida, no, pues ya lo estás haciendo inútil, ¿no? Entonces dice, que nada te detenga, hijo, todo es posible. Y eso lo estoy escribiendo en un cuentito para trabajar con el valor de la paciencia, de la humildad, ¿no? Por eso es que todos no son cuentos. Yo le llamo más huehuetlactoli, palabra antigua, porque conllevan el tiliste, porque es algo que se vivió y se comprueba que en verdad ese sí funciona para la vida. ¿Me entienden? Entonces, hermanitos, lo mismo les digo a ustedes. No se me desesperen. Yo sé que pueden decir, híjole, pues yo no sé nada. Tranquilos. Ténganse paciencia. Seamos como esa flor que va a brotar. No, pero a la edad que tengo, pues no creo que alcance a aprender todo. No se preocupen. No hay una edad específica para empezar a aprender. El tiempo es perfecto y armonioso. A esta edad es cuando deberemos de aprender justo en esta edad. No antes, no después. Yo les platicaba de entrar, para entrar al círculo. A mis 30 años yo le decía al abuelito, déme chance, abuelito, yo le entro, te doy una lanita. No, mijito, no vas a entenderlo esto y no lo vas a poder cumplir. Sí, te puedo llevar a que tú empieces a conocer, a involucrarte, porque te has ganado mi confianza y mi respeto hacia ti. Pero que tú entres ya de lleno, todavía no. Ten paciencia. Y como fue que vine forjando poco a poquito esta paciencia, hermanito. Sí. Y bueno, con respecto, pueden decir, híjole, pues es que tengo que estar pagando mensualmente. No se preocupe. Cuando puedan, pues nos aportan y cuando no, no pasa nada. ¿Sí? Si se acuerdan, en la promoción decíamos 1,000 y tantos. Al final, los que estamos dentro del trabajo, pues son
579 al mes, ¿no? 579 al mes la aportación. Y de esa aportación, no todo es para mí. Parte se les da a los abuelitos para copal, para velas, lo que ellos necesitan. O sea, la ofrenda también va allá. Ya en este mes, ya hablé el viernes con los abuelitos, que esta aportación que ustedes van a dar para el mes de febrero, no les voy a aportar nada porque vamos a utilizarlo para la edición del libro. Ya están los libros. Ahora nos van a mandar la cotización esta semana que viene y ya para que se editen y para que quede ahí, miren el registro, ¿no? Bueno, hermanitos, es eso, tengamos paciencia, estos libros que les digo, ¿desde cuándo los traía ese sueño, ese anhelo de querer hacerlo? Pero como le digo, mi viejito que me dijo, ten paciencia. Lo bueno tarda, pero cuando llega, tiene que llegar lo mejor posible, ¿sí? Bueno, hermanitos, no sé si no hubiera alguien más que quisiera compartir su Maestro, palabra. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, hermanita Guadalupe. He subido a hacer los ejercicios que nos ha puesto usted, pues a veces en la noche, a veces en la madrugada. Sí, Y entonces algunos de estos días estaba muy concentrada, así, pues y de repente se empezaron a mover, no eran estrellas, no sé qué eran. Entonces mi pregunta es de que si no hay, o sea que esas peticiones que uno hace, algo más en el universo que se mueve, puedan acechar esa energía o cómo está eso, porque sí me sorprendió, porque yo estaba muy concentrada haciendo los ejercicios y de repente veo que pensé que eran estrellas y eran dos y se empezaron a mover y de repente se desaparecieron. Y entonces mi pregunta es de que si el trabajo que estamos haciendo sí llega a donde tenga que llegar o hay otras energías que pueden absorber o cómo está eso, por favor, porque sí me sorprendí. Muchas gracias, maestro. sí, hermanita, pues bueno, bienvenida y qué bueno que nos comparte su experiencia. En, en este sendero, como yo les he dicho, hay de todo. Vamos a encontrar energías que nos van a ayudar a empoderarnos. Vamos a encontrar energías, lo que usted dice, ¿no? O sea, me sorprendió que aparecieron. Y eso siempre han estado ahí, ¿sí? Siempre han estado ahí, siempre van a estar ahí. He aquí la importancia de protegernos. Ya dijimos, Ah, vamos a hablarle a nuestras energías. De que vamos a ser específicos qué es lo que estamos pidiendo y es lo que le estamos diciendo al cuerpo físico, energético y espiritual y emocional, qué es lo que estamos solicitando. Y a través de eso sí puede haber energías. Y no todas esas energías son negativas. Algunas son positivas. Y no todos tenemos la oportunidad, lo que usted dice, de ver esas energías. Algunos sí, tenemos la oportunidad, algunos no. Pero ¿qué tal si en ese momento esas mismas energías le ayudan a usted conectarse con ellos? Y ellos a través de usted puedan sanar, puedan tener esa clarividencia, puedan tener esa energía de trabajo. No se olviden siempre, terminando de hacer el ejercicio, cerrar el portal de nuestra casa, de nuestro templo, que es nuestro cuerpo, y agradecer. Siempre es abrir y cerrar, por favor, porque lo dejamos sí. abierto. No sabemos qué energía, porque tampoco, les aclaro, no todas las energías son benévolas, son nuestro beneficio. Hay algunos que nos pueden hacer daño. Hay que cuidar eso. No con esto los estoy espantando, no lo hagan. No, 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 no. Hay que saber percibir. Pero aquí nosotros ya le pedimos, ¿qué es lo que lo que estamos pidiendo? Nuestros guardianes van a estar al acecho viendo para que podamos nosotros pedir realmente lo que estamos solicitando. ¿Sí, hermanita? Muchas gracias, maestro. ¿Qué mano, Gnitzin? Sí, hermanita. Bueno, hermanita Gina, la escuchamos.
gracias. Buenos días, agradeciendo. Buenos días, hermanita. Muchas gracias. Ahorita que estamos hablando de las energías no tan buenas que las podemos percibir y pueden entrar dentro de nosotros. Nosotros estamos aprendiendo el nombre y las actividades de cada energía. Esas energías negativas, ¿qué son? ¿Cómo son? Nos hemos entendido que debemos de conocer el lado bueno y el lado malo, lo negativo y lo positivo, para poder defendernos, cuidarnos de las energías negativas. En este caso yo pregunto, ¿cuáles son esas energías negativas? Y también la otra, abrimos portales al saludar a los rumbos, hacer alguna ceremonia y cerrarlo. Es necesario estar en el mismo lugar con las mismas personas que están dando su energía al abrir. Es necesario que estemos todos en el mismo lugar para cerrarlas. Son dos preguntas. Gracias, maestro. Bueno, recuerden que la energía, bueno, el templo que tenemos está resguardado por nuestras energías y sabe seleccionar las energías que les son benéficas y sabe rechazar las energías que no son compatibles con la petición que nosotros hacemos. Confiemos también en nuestra intuición. No sé si ustedes se han dado cuenta, yo en varias ocasiones les he hablado de la intuición, de la percepción y justamente de este matepostli que decimos el hacha, ¿no? De la justicia. ¿Qué es lo justo para mí que estoy pidiendo? Ahora, todas estas energías que podamos conectarnos con ellos porque le estamos diciendo, pues aquí está el contenedor, vamos. Ahora, tanto como las energías, esos seres astrales, ¿están hechos en forma dual? Claro que sí. Tampoco estemos pensando que solamente es pura bondad, no. A pesar que detectemos, digamos, no, pues si es una energía benévola, ¿no? Un ejemplo. Está dentro de mí, está trabajando. La energía puede venir en ese aspecto, en esa condición, en ese vibrar. Pero nosotros, desde dentro de nosotros, estamos vibrando, estamos generando una energía negativa para hacer daño, ¿lo podemos utilizar para hacer daño? Pues sí, porque todo se genera dentro de nosotros. Y a pesar de que de una u otra forma pueda entrar, se pueda disfrazar de una energía benévola, lo que usted decía, pero yo lo empodero, lo intenciono con la energía positiva, pues voy a buscarle esa energía, la energía positiva para poder sanar. Ahora, en la ceremonia, dice usted, pues es que abro el portal y debe ser para el mismo lugar que se... Pero alguien puede decir, yo voy a girar en vez de la parte izquierda del inicio de la ceremonia, giro a la derecha. ¿Qué está significando eso de que ella o él simplemente no quiere nada de conexión? Cierra su portal y ya. No es necesario que sigamos el mismo patrón. Lo que sí debemos de entender es que cada uno de los que asisten a esa ceremonia, cada uno de los que podamos participar en esa ceremonia, traemos nuestras intenciones. Y entonces, es respetable. Ahora, si me piden mi opinión, bueno, yo le comento cómo es. Pero si no me lo piden, no tengo por qué interferir en su trabajo interno, en su introspección, ¿verdad? Entonces ese es el trabajo de nosotros, hermanito, ¿no? Debemos de entender esa parte y de que también nosotros influimos, a pesar de que nosotros estemos pidiendo esa energía que en un principio decimos es que lo voy a utilizar para hacer el bien comunitario.
pero resulta que después lo utilizo para uso solamente personal y no para los demás. Solo recuerden que todas las decisiones tienen un resultado, ¿no? Y ese resultado es la decisión de uno, ¿no? Espero haberle respondido su pregunta, hermano. Sí, Sebastián, muchas gracias. Bueno, pues entonces, hermanitos, nos vemos el día de hoy a las 8:30 de la noche para trabajar con las horas, ¿no? Las horas, en qué momento es propicio para hacer ciertos ejercicios. Nos vemos. Gracias, maestro. Maestro, gracias. Temaitasque. Gracias, maestro. Buenas Maestro. tardes. Gracias, Feliz día. Martín. Buen Buenos día, días, buen día, buenos sí, días. hermanito. Gracias, buen día. Maestro. Maestro, ¿me Feliz escucha? Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. Sí, gracias, porque cada día nos sorprende.